Hola Emilio, buenas tardes. Hola Kiko, muy buenas, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hoy damos comienzo a la segunda parte del encuentro mensual de julio, que lleva por título Sobre la transición a la nueva humanidad. Adelante, Emilio. Estupendo Kiko, pues muchísimas gracias. Es un auténtico placer nuevamente compartir con vosotros y con vosotras y os doy un abrazo muy fuerte y mi agradecimiento a todos los que estáis aquí, a todos los que tenéis la presencia con nosotros en la segunda parte del encuentro dirigido a antropogénesis. Estuvimos compartiendo una serie de reflexiones hace exactamente 15 días en torno a las distintas humanidades para entender precisamente el papel del actual y para entender también la transición hacia una nueva humanidad. Os recuerdo que nos basamos fundamentalmente en el esquema de la constitución sextenaria del ser humano, bebiendo de fuentes sabias. Esas fuentes sabias ponen de manifiesto que el ser humano tiene 7 grandes componentes que de forma sintética estuvimos compartiendo en ese encuentro y ligamos la evolución de las humanidades a la configuración, a la plasmación de cada uno de estos componentes. Y de esa forma fuimos haciendo un recorrido por la humanidad polar, por la humanidad hiperbórea, por la lemur, por la atlante, llegar a la actual y también pergeñar cuáles son las características fundamentales de las dos que quedan en este proceso evolutivo del conjunto de la humanidad, que insisto es una evolución a través de distintas humanidades. A partir de ahí también hablamos de lo que era el proceso en sí, de transición, de finalización de esta humanidad, la quinta subraza en la que nos encontramos dentro de la misma, el paso hacia la sexta, la importancia que tiene ese paso fundamental para las almas que venimos estando encarnadas en todo este recorrido a través de las distintas humanidades. Y hoy lo que vamos a hacer es atender a las cuestiones que habéis planteado, que os agradezco que lo hayáis planteado y que han sido muchas, como suele ocurrir, han sido muchas. Y también, como suelo hacer en el contexto de nuestros encuentros, lo he resumido, lo he planteado fundamentalmente en distintos bloques. Hay dos primeros bloques que son cortitos, porque no ha habido muchas preguntas con relación a ello, pero quiero abordarlo lógicamente, que es todo lo que tiene que ver con los ciclos, la cosmogénesis y la evolución de la humanidad. En definitiva, si la evolución humana tiene que ver con otros ciclos que se dan con un carácter más amplio a nivel planetario, sistema solar y el cosmos en su conjunto. El segundo bloque que analizaremos, que también ha habido algunas preguntas, aunque han sido pocas, tiene que ver con la vida del ente planetario. Compartimos en el arranque del pasado encuentro que la vida en la Tierra está configurada por una forma de vida que nosotros llamamos la Madre Tierra, Gaia, que es un ser vivo. Y ha habido algunas preguntas con relación a ese ser vivo que intentaremos también abordar ahora. Ha habido ya muchas preguntas en el tercer bloque que abordaremos, que son las humanidades pasadas, cuestiones relativas a esas humanidades. El cuarto bloque, preguntas que tienen que ver sobre esta humanidad, su objetivo, su desarrollo y su final. A partir de ahí entraremos en el quinto bloque, que no es tan extenso como estos dos últimos que acabo de compartir, sobre las nuevas humanidades. He dicho que un bloque serán las preguntas sobre humanidades pasadas, otras preguntas sobre esta humanidad y también hay cuestiones que habéis planteado, cuestiones, aportaciones, observaciones sobre las dos nuevas humanidades que tienen que seguir a esta, que tienen que suceder a esta. A partir de ahí entraremos en el sexto bloque, que tiene que ver con lo que coloquialmente yo denominé la lámpara de aceite, haciendo mía la observación, el símil de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde se utiliza la metáfora de la lámpara de aceite para hacer referencia al alma y cómo ir llenando la lámpara de aceite. En definitiva, cómo ir consiguiendo que nuestra alma vaya evolucionando en autoconsciencia en la cadena de vida, en la cadena de reencarnación. Ha habido distintas preguntas con relación a esto que también intentaré abordar. El séptimo bloque que tocaremos, aunque no me voy a detener mucho en ello porque es que lo venimos abordando en cada encuentro, y es el apoyo en conciencia a los demás, especialmente a la familia. Los que venís siguiendo estos encuentros online, sabéis como yo que esto es algo iterativo, algo que se repite en todos los encuentros. Cada vez que se abre la oportunidad de hacer preguntas, aparecen preguntas con relación y cómo puedo apoyar a los demás y cómo puedo apoyar a mis seres queridos, cómo puedo apoyar
en el proceso evolutivo a mis familiares, etcétera, etcétera. Lo hemos contestado muchas veces, lo volveré a hacer por deferencia a los que le habéis vuelto a preguntar, pero lo haré de una forma muy breve y muy sintética. El octavo bloque irá dirigido a las almas grupales y a las almas individuales, la diferenciación entre ellas y las conexiones que también existen entre ellas. Ya sabéis que las almas individuales son las que encarnan en el ser humano, que se han individualizado en su proceso evolutivo, y las grupales son en las que están encarnadas en los otros reinos de la naturaleza, desde el mineral al animal, pasando por el vegetal. El noveno bloque será sobre la encarnación humana, cuerpo etérico, fecundación y cuerpo físico, que ha habido alguna aportación al respecto, y con esto cerraremos el encuentro de esta tarde. Si os parece, vamos a arrancar. El primer bloque, como os decía, ciclos planetarios, preguntas sobre la interrelación entre nuestra evolución como humanos y los ciclos planetarios. Hay una pregunta que he elegido como muestra de las cuestiones que se han planteado al respecto, que dice: ¿hay alguna relación entre el movimiento de los astros y el comportamiento de evolución de la humanidad? En concreto, ¿la antropogénesis se basa también en ciencias como la astrología o la cosmobiología? La respuesta es rotunda. Por supuesto que sí. Por supuesto que la evolución humana no es algo aislado en el contexto ni de la Madre Tierra, ni del sistema solar, ni de la galaxia, ni del cosmos en su conjunto. A ese respecto, os recuerdo un principio hermético, no está entre los 7 grandes principios herméticos, pero es un principio hermético igualmente fundamental. Ese que dice que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Todo es suma de partes, todo forma parte de una suma superior y cada parte es a su vez el todo. Vosotros y yo somos suma de partes. Desde un punto de vista espiritual, la constitución sextenaria. Desde un punto de vista puramente biológico, pues nuestros distintos órganos, las células, las decenas de billones de células que nos componen y que se agrupan en órganos y que dan lugar finalmente a nuestro cuerpo físico. Somos suma de partes. Formamos parte de una suma superior. Esa suma superior de la que formamos parte es la humanidad. De la misma forma que la humanidad es suma de partes, todos los seres humanos, y forma parte de una suma superior que lo liga a la Madre Tierra. Y dice este principio hermético que cada parte es a su vez el todo, en cuanto que en cada parte están todos los contenidos de todos los planos, de la misma forma que en vosotros y en mí, siendo suma de partes y formando parte de una suma superior, en vosotros y en mí está la divinidad más excelsa, más pura, en su frecuencia vibracional de mayor sutilidad, y también está, por supuesto, la materia, con todo lo que ello conlleva, con la densidad de nuestro cuerpo físico. Todo se halla en cada una de las partes. Y cuando este principio hermético lo ponemos de manifiesto de cara a lo que aquí estamos compartiendo, no puede ser que la humanidad, su evolución, no tenga que ver con otros ciclos que se dan arriba y que se dan abajo. Las preguntas que habéis formulado fundamentalmente se dirigen a eso, a los ciclos de arriba, y la respuesta que puedo compartir, por tanto, es que sí. Y fundamentalmente quiero poner el acento a los ciclos evolutivos de la Madre Tierra, porque nos inciden también ciclos evolutivos cosmogónicos de mayor nivel, pero fundamentalmente, la evolución de la Madre Tierra tiene un impacto directísimo en la evolución humana. Y la evolución humana no puede ir por un lado y la evolución de la Madre Tierra por otro. Y la evolución humana no puede tener unos tiempos distintos a los tiempos de la Madre Tierra. Os recuerdo que hace 15 días, cuando hablábamos de las distintas humanidades, hacíamos referencia a periodos geológicos, según la ciencia geológica actual, a periodos geológicos de evolución de la Madre Tierra, porque hay una interrelación. Es la Madre Tierra la que en su devenir va también propiciando ese impulso evolutivo de la humanidad, produciendo además la finalización de una determinada fase, de una determinada humanidad, para el nacimiento de la siguiente. Así que, en definitiva, voy a dar este tema por cerrado, pero por supuesto que sí, lo confirmo rotundamente, porque así lo han hecho los maestros y maestras, que el ciclo evolutivo de la humanidad tiene que ver con el ciclo evolutivo de la Madre Tierra y ciclos superiores. Y es por eso también que, aunque se quiera ralentizar por las fuerzas involutivas, aunque se quiera ralentizar el ciclo evolutivo de la humanidad, se puede, entre comillas, ralentizar
se puede hacer el camino más cuesta arriba, más que ralentizarlo, pero es imposible de parar, es imposible de que no culmine, porque son otros ciclos mayores los que van tirando del propio proceso que nosotros estamos viviendo. Podríamos decir que la diferencia está en que evolucionáramos de una forma cómoda o evolucionemos de una forma más abrupta, más empinada, costando más trabajos, entre comillas, en términos de dolor, en términos de sufrimiento, pero lo que no hay ningún tipo de duda es que esa evolución se produce porque está en el contexto de unos ciclos de carácter mayor. Con relación al segundo bloque, el que tiene que ver con los entes planetarios, he seleccionado dos preguntas. Dice, entendemos que los entes planetarios no forman parte del reino mineral, ni vegetal y, por supuesto, no del humano, sino que son otras entidades independientes, con sus ciclos y su evolución. ¿Es esto correcto? ¿En qué plano, reino o categoría se les incluye? ¿Podrías ampliar un poco sobre esto? Y hay otra cuestión que dice, se ha escrito acerca de la concepción de los entes planetarios. ¿Son iguales a la de los seres que en él habitan? Pues bien, vamos a hacer algunas reflexiones al hilo de esto que habéis planteado. Los entes planetarios, que más que entes planetarios, la denominación exacta que tendríamos que darle son entes supraplanetarios. No entes planetarios, sino entes supraplanetarios que van encarnando como forma de vida, como encarnación, van encarnando en entes planetarios. Lo que está encarnado en la Madre Tierra, el ser vivo que hoy día es Gaia, es un ente supraplanetario que antes ha estado encarnado en otros astros y ahora está encarnado en la Madre Tierra. Por eso es más correcta la denominación de ente supraplanetario. Cuando intentamos responder las cuestiones de, bueno, ¿y en qué otros astros ha estado encarnado el ente que está hoy encarnado en Gaia? La verdad es que ahí, sobre la protohistoria de este ente supraplanetario, lo que sabemos a través fundamentalmente de textos, de documentos y de aportaciones que vienen del mundo oriental, es que esta es la cuarta gran encarnación del ente supraplanetario. La encarnación en la Madre Tierra es la cuarta gran encarnación de ese ente supraplanetario, que por tanto, antes de estar encarnado en la Madre Tierra, ha estado encarnado en otros tres grandes astros. Sobre el primero y sobre el segundo no tenemos información. O mejor dicho, la escasa información a la que yo he podido acceder tiene entre sí contradicciones, con lo que ante ello no puedo reflexionar, no puedo compartir con vosotros reflexiones porque son reflexiones fruto de unos elementos de información que son contradictorios entre sí. Sí hay unanimidad en que esta es la cuarta encarnación, hay una unanimidad en las distintas tradiciones que esto lo abordan, y también hay una unanimidad en que el previo a este, el astro previo a este, la forma de vida previa a esta Gaia, en la que encarnó el ente supraplanetario hoy encarnado en Gaia, fue en el astro planeta que hoy denominamos la Luna. La Luna. La Luna hoy día, los seres humanos, la entendemos como el satélite de la Tierra. La realidad es que la Luna es mucho más que el satélite de la Tierra. La Luna, de hecho, es la madre de la Tierra, en el sentido de que la forma de vida que está encarnada en la Tierra actual, la forma de vida que está encarnada en Gaia, viene de una encarnación en el mundo lunar. De hecho, el proceso al que hemos hecho ya referencia en los encuentros que llevamos compartidos, y hoy volveremos a tocar, al hilo de las almas grupales y de las almas individuales, hoy lo volveremos a tocar, ese proceso que hace posible que las almas grupales se vayan individualizando, dando lugar a almas individuales, se ha dado en el contexto de la Madre Tierra actual, pero hay almas individualizadas aquí entre nosotros, encarnadas en el plano humano, que se individualizaron en la Luna, que se individualizaron cuando este ente planetario estaba encarnado en ese astro que hoy nosotros denominamos la Luna. Y desde ahí acompañaron al ente planetario, al ente supraplanetario en la encarnación en Gaia, lo acompañaron estas almas individualizadas. Con lo que se puede decir que la Luna es un satélite de la Tierra solo en el sentido de que hoy día gira y tiene su ciclo en torno a la Tierra. Pero por lo demás, la vida que hay en la Tierra viene de ese astro, que podríamos decir que es un astro, entre comillas, muerto, es decir, que todo lo que la Luna aportó, todo
lo que la Luna era la vida ha pasado a la Tierra, por eso hoy lo vemos, como un ente, entre comillas, muerto, como un cadáver de lo que fue la encarnación del ente supraplanetario en su anterior fase. Toda la vida pasó aquí y la vida en la Tierra procede, por tanto, de la Luna. De ahí también la influencia que la Luna sigue teniendo en la Madre Tierra, que se pone de manifiesto en el impacto que tiene en las mareas, en los ciclos biológicos, en la importancia que tiene energéticamente los distintos ciclos lunares, las distintas fases, la luna llena, la luna nueva, y todo eso, todas las culturas que ha habido en este planeta han sabido percibir, la mayoría han sabido percibir esta influencia lunar sobre la Madre Tierra. Dicho todo esto, nos queda por responder, al hilo de lo que habéis planteado, una cuestión. ¿De dónde viene esa forma de vida? Porque la encarnación humana, la vuestra y la mía, tiene que ver con un cuerpo físico, que se ha ido con un cuerpo físico en sentido amplio, una constitución sextenaria que se ha ido configurando a través de distintas humanidades, y ahí hay una encarnación de un alma individualizada. El ente supraplanetario, su dimensión, su envergadura es descomunal. Estamos hablando, fijaros, de que en la encarnación en la Madre Tierra lleva 4.300 millones de años, que es lo que se le calcula de vida a la Madre Tierra y lo que le queda, ¿no? Y estamos hablando de encarnaciones sucesivas en astros, donde la vida que se desarrolla en cada uno de ellos, estamos hablando de miles y miles de millones de años. ¿Qué forma, desde el punto de vista de consciencia, qué tipo de ente, qué forma de ente tiene tal capacidad, tiene tal envergadura? Pues bien, veremos más adelante que se han hecho algunas preguntas de que cuando termine el ciclo de humanidades, es decir, cuando lleguemos a la séptima y la séptima culmine, nuestra dimensión álmica y espiritual, ¿qué sucede con ella? Ya habremos completado todo el ciclo humano, por decirlo de alguna manera. Ya nuestra dimensión álmica y espiritual habrá hecho el recorrido y habrá culminado su proceso evolutivo. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Lo que pasa a partir de ahí es que se inicia, entre comillas, un regreso al hogar, es decir, lo que somos desde el punto de vista espiritual vuelve poco a poco hacia la unidad más absoluta. Pero en ese camino seguimos encarnando en distintos planos y en distintas formas de vida. Y son distintas las tradiciones que afirman que esos entes planetarios son precisamente dimensiones álmicas y espirituales que han pasado por todo el ciclo humano y que han completado exitosamente todo el devenir por el ciclo humano. En definitiva, que lo que puede, entre comillas, el futuro deparar a vosotros o a mí desde un punto de vista de nuestra evolución espiritual es que seamos en ese futuro, entre comillas, entes supraplanetarios, con formas de vida donde podremos desarrollar todo lo que hemos acumulado en experiencia y en consciencia a través del discurrir humano. Tener en cuenta que en este discurrir humano estamos desplegando experiencias que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la compasión, que tienen que ver con la capacidad de tener una mirada de la vida cada vez más amplia, y esas experiencias nos preparan para poder ser capaces de llevar a cabo esta experiencia de ente supraplanetario que exige una tremenda capacidad en consciencia, de aglutinación de formas de vida, de aglutinación de mundos. Nosotros tenemos decenas de billones de células, como antes os recordaba, pero esos entes supraplanetarios cada vez que encarnan no es que tengan decenas de billones de células, es que tienen billones de células a través de una enorme cantidad de especies que en él habitan, que todas se integran en ese ser tan maravilloso. Y para eso se necesita una compasión, para eso se necesita una consciencia, para eso se necesita un amor, para eso se necesita una serie de cualidades y atributos que la propia experiencia evolutiva en el plano humano, a nuestra dimensión álmica y espiritual, lo prepara para eso. Por tanto, la respuesta que se ha dado por sabios y sabias en las tradiciones a las que podemos acudir es que, en buena medida, estos entes supraplanetarios proceden de la evolución hacia arriba, del crecimiento en consciencia de las dimensiones álmicas y espirituales que hoy están encarnadas en planos humanos, en este planeta, o vete a saber, en los confines del universo. Pasamos a partir de ahí al tercer bloque, que tiene que ver con las humanidades pasadas. Hay algunas preguntas generales con relación a las humanidades pasadas. Hay una, por ejemplo, que dice: en cuanto a la información que se conoce
por diferentes textos sagrados y demás documentación de las humanidades que nos precedieron? ¿Se sabe el motivo de por qué se nos oculta su existencia? ¿Cuándo se decide hacerlo o en qué momento de la historia? ¿Tiene que ver algo todo esto con la quema de la biblioteca de Alejandría? Y hay otra cuestión que se nos dice: la sabiduría ancestral que compartiste sobre las humanidades no tiene nada que ver con la que hemos recibido como enseñanza en el colegio, en la escuela. ¿Por qué se nos ha insistido tanto en la teoría de la evolución darwinista? Y hay otra pregunta más que señala: ¿a qué se debe que cada humanidad tenga una duración tan distinta? Pues bien, haciendo referencia a las dos primeras, claro que hay una ocultación querida, planificada, deseada de la realidad. Hay una ocultación. Desde el punto de vista de lo que, como sabéis, a mí me gusta denominar los amos provisionales del mundo, que tienen que ver con seres humanos absolutamente egoicos y egocéntricos, que me gusta ligar a la élite, al núcleo duro del 1% que acumula los recursos y la riqueza del planeta. Hemos compartido en otros encuentros y he compartido en muchas charlas la ligazón de esa élite, la devoción y la adoración de esa élite hacia formas espirituales involutivas, hacia formas espirituales que coloquialmente podemos denominar de satánicas, e incluso la posibilidad de que esta élite que acumula la riqueza y que acumula los recursos naturales del planeta, estos amos provisionales del mundo, además de esta ligazón de devoción hacia fuerzas satánicas, tenga también conexiones con otras humanidades, en este sentido extraterrestres, alienígenas, que están como estancadas en el proceso evolutivo, que tienen dificultades de evolucionar en su propio devenir y en su propio proceso. Todo eso conforma un núcleo, que es lo que podemos denominar los amos provisionales del mundo. Esos amos provisionales del mundo llevan miles de años. No puedo aportar una cifra exacta, pero miles de años. Hay algunos estudiosos que se han atrevido a decir que la configuración de lo que hoy conocemos como los amos provisionales del mundo, este tipo de, además de devoción, adoración hacia las fuerzas espirituales involutivas, data de hace algo más de 5.000 años. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que nos debe quedar claro es que viene de muy atrás, no es algo ni mucho menos reciente. El dominio, el control, la manipulación que intentan acerca de todos los seres humanos a los que nos consideran un rebaño, viene de muy atrás. Y es cierto que han ido perfeccionando los mecanismos de control, de dominio, de acumulación, de apropiación, lo han ido perfeccionando. Y es desde ese núcleo duro, desde esos amos provisionales del mundo, donde no se desea que el ser humano tenga consciencia. No se desea que tenga consciencia sobre nada. No se desea que tenga conciencia sobre sí mismo. No se desea que tomemos conciencia de nuestra divinidad. No se desea que tomemos conciencia sobre la realidad de la vida. Y en ese contexto se ha intentado por todos los medios ocultar todo lo que estamos compartiendo en estas dos sesiones del mes de julio sobre la realidad histórica de la humanidad, porque eso abre una perspectiva distinta, ayuda a tomar conciencia de lo que realmente somos, ayuda a tener un mayor conocimiento de lo que son los ciclos y también, muy importante, ayuda a tener un mayor conocimiento, un mayor discernimiento sobre la humanidad actual, sobre el papel de la humanidad actual y sobre el devenir de la humanidad actual. Al cercenar, al intentar cortar, al intentar meter en un cajón y que quede en el olvido el ciclo de humanidades, se intenta que nos falte información para comprender lo que nosotros mismos somos. Forma parte, por tanto, forma parte del propio proceso de manipulación en el que se han especializado. En cuanto a la cuestión de a qué se debe que cada humanidad tenga una duración tan distinta, es una cuestión muy interesante porque efectivamente, tal como contemplamos hace 15 días, cada nueva humanidad tiene un recorrido más corto. La humanidad polar fue mucho más extensa en su duración de millones y millones de años que la hiperbórea que la lemuriana que la Atlante fue también más prolongada que esta es mucho más corta que las demás y posiblemente la séptima sean más cortas que lo que es actualmente la quinta. El proceso es el proceso de la propia evolución de la consciencia. Es decir, ¿a qué se debe que cada humanidad tenga una duración tan distinta? Hay que decir que la duración no es solamente que sea distinta, sino que se acelera. Y se acelera porque el proceso de evolución de la consciencia no es lineal, sino que tiene como una curva que cada vez se hace más ascendente. No llega a ser una especie de explosión.
en cuanto al crecimiento, pero la subida no es lineal, sino que cada vez se va haciendo más pronunciada, más pronunciada, más pronunciada. Y eso hace que en términos de cronología, en términos de tiempo, los tiempos sean cada vez más cortos. Junto con estas cuestiones generales, se han hecho algunas preguntas que yo llamaría específicas. ¿Cómo se inicia la primera humanidad, la polar? Pues bien, la primera humanidad, la humanidad polar, como compartimos hace 15 días, se inicia tras la desaparición de los grandes reptiles y los acontecimientos geológicos y cataclísmicos que originaron esa desaparición de los grandes reptiles, que ocurrieron hace unos 60 millones de años, y la humanidad polar empieza a tomar forma, empieza a tomar cuerpo desde hace unos 55 millones de años. Y tal como compartimos también el pasado 2 de julio, esa humanidad tiene una dimensión espiritual, claro, que ha estado siempre presente en el contexto de la humanidad, pero su configuración en el cuaternario inferior, en su configuración del coche, lo que es etérica. Ahí hay una forma de vida todavía no está densificada, es precisamente etérica por los motivos que ya compartimos de que lo etérico en vosotros y en mí también es lo primero que se configura. Es así como se inició esa primera humanidad polar, a la que vinieron a encarnar almas que se habían individualizado en el proceso de los 4.250 millones de años de este planeta, porque claro, cuando se produce la aparición de la humanidad polar, hace, insisto, unos 55 millones de años, el planeta tenía ya más de 4.200 millones de años y había habido muchas formas de vida en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, y ahí ha habido un proceso de evolución de almas grupales y que se habían individualizado, y esas almas grupales individualizadas son las que se plasman en esa humanidad polar, a las que le suma, por raro que os parezca, y como comentábamos anteriormente, almas que se individualizaron no en la cadena de vida de la Madre Tierra, sino en la cadena de vida de ese astro que hoy denominamos la Luna. Otra cuestión dentro de este bloque de cuestiones específicas en cuanto a humanidades pasadas nos dice: todas las humanidades tienen alma y por lo tanto son conscientes de sí mismas. Ahora bien, entiendo que solo la nuestra y la Atlante de forma embrionaria se hace preguntas trascendentes propias de la mente abstracta. Concretamente, la idea de la muerte, la conciencia de que un día moriré, ¿está presente en todas o aparece en las últimas? ¿Es nuestra humanidad la primera que se da cuenta de las implicaciones de matar a otro ser vivo, por ejemplo, la primera que piensa en ello? Es una reflexión preciosa, ¿no?, la que se nos transmite a través de la aportación de este amigo o de esta amiga. Y lo que comparto con vosotros al respecto es lo siguiente. En lo humano, da igual la humanidad a la que hagamos referencia, ha estado siempre presente la pregunta acerca del más allá, la pregunta acerca de la divinidad, la pregunta acerca de la muerte. Lo que ocurre es que la forma de abordar esa pregunta, la forma de responder a esa pregunta, el discernimiento para responder a esta pregunta está condicionado por nuestra propia configuración. Claro, no es lo mismo una humanidad, por ejemplo, la Lemuria, que tenía un mundo físico y un mundo emocional desarrollado, pero que el mundo mental lo tenía solamente a modo de embrión, en cuanto que, como ya compartimos hace 15 días, fue la Atlántida la que plasma lo que es la mente concreta, de la misma forma que no ha correspondido a nosotros la plasmación de la mente abstracta. En Lemuria se planteaban estas cuestiones, claro que se lo planteaba. La diferencia está en los instrumentos, en las herramientas, en los mecanismos que tenían para responderlas. En el mundo de Lemuria era una humanidad muy emocional, muy astral, y la forma de percibir, la forma de intentar responder estas cuestiones se correspondían con ese mundo emocional y con ese mundo astral. Han aparecido últimamente algunas películas, algunas series que ponen esto de manifiesto. El hecho de que cuando no existía todavía una mente desarrollada, la forma de abordar la realidad tenía mucho que ver con una forma que llamaríamos más sutil, más de contacto con la naturaleza, más de contacto con las energías, porque la mente todavía no estaba por medio. La mente es un instrumento de avance, pero también es verdad que nos va separando de la mayor aproximación, del mayor acercamiento a todo lo que tiene que ver con la energía en sentido amplio. Y el mundo lemuriano, sus reflexiones eran, por tanto, muy astrales, muy emocionales. En la Atlántida, lo emocional, lo astral, siguió estando muy presente. Por eso también la Atlántida, todo lo que tiene que ver con cultos, con ritos,
con todo ese mundo que después, posteriormente, nosotros hemos llamado en la humanidad actual de supersticiones, aunque no eran supersticiones, eran otra forma de intentar acceder a la realidad, también estaban muy presentes en la Atlántida. Ciertamente, con la humanidad actual, con la quinta humanidad y con el despliegue y la plasmación en ella, como también vimos hace 15 días, de la mente abstracta, se abre un campo nuevo de comprensión. Un campo nuevo de comprensión que es la mente abstracta. La mente abstracta es la que nos permite acercarnos a la realidad trascendente a través de nuestra propia toma de conciencia, a través de nuestros procesos lógicos, deductivos, inductivos, inspirativos, intuitivos. Nos hacemos preguntas y tenemos ya una capacidad mental desarrollada para que a través de la propia mente podamos llegar a conclusiones, podamos llegar a ver, podamos llegar a percibir. Es lo que en definitiva de verdad se tiene que llamar, y es lo que se corresponde con el discernimiento, que solo se alcanza con el uso de la mente abstracta. Con lo que se nos han abierto unas puertas de comprensión a nuestras almas encarnadas en esta humanidad, que no teníamos esas puertas, no teníamos esas herramientas en la humanidad, en las humanidades anteriores. Lo que no quita de que esas humanidades también se plantearan esas cuestiones y las respondieran con los instrumentos, con las herramientas que tenían a su alcance. Lo cierto es que ahora ha llegado el momento de utilizar fundamentalmente esa gran herramienta poderosísima que es la mente abstracta. Ir dejando a un lado lo que viene de la tradición atlante fundamentalmente, todo el tema de ritos, todo el tema de cultos, todo el tema de estados alterados de conciencia y forjar nuestra evolución de conciencia en algo mucho más sólido, que es la expansión de la mente abstracta, trayendo a nuestra vida continua y permanentemente asuntos trascendentes que vienen de la mano de la ciencia, de la espiritualidad, de la filosofía, de las artes, y que ese desarrollo de la mente abstracta, como compartíamos el 2 de julio, permita la apertura de Antacarana y a partir de ahí la lluvia sagrada de lo que realmente somos, de nuestra naturaleza imperecedera e inmortal sobre nuestros componentes emocionales, mentales, físicos, etc. Otra cuestión que se plantea, que viene al hilo de lo que acabamos de compartir en este bloque, es si los monumentos megalíticos, cuya ejecución es difícil de atribuir a la humanidad prehistórica, fueron realizados por los atlantes. La respuesta es sí, absolutamente sí. Muchísimas, no solamente los monumentos megalíticos, sino que hay en el mundo de la arqueología y en el mundo de la historia plasmaciones físicas de los atlantes que no desaparecieron con los acontecimientos cataclísmicos que fueron dando sucesivamente lugar a la desaparición de la Atlántida y que están aquí con nosotros y que fueron construidos efectivamente por el mundo de la Atlántida y fueron utilizando además las tecnologías que en la Atlántida tenían a su disposición, que no son las nuestras, porque nuestras tecnologías, la revolución científica y tecnológica que hemos vivido en la revolución industrial del siglo XIX y estamos viviendo en este tramo final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, en el que estamos plenamente inmersos, tiene que ver con el desarrollo de la mente abstracta. En la Atlántida no es eso, en la Atlántida eran tecnologías que estaban todavía muy ligadas precisamente al mundo emocional. Temas que a nosotros nos pueden parecer sorprendentes, que con la mente abstracta aún no hemos llegado, se llegará con la mente abstracta, pero aún no hemos llegado del dominio, por ejemplo, de la gravedad y de la antigravedad. Eso a través del plano astral, eso a través de las energías del mundo astral y emocional es posible y el mundo de la Atlántida fue capaz de llevarlo a cabo. Y eso explica enormes construcciones muy complejas como la que se citan en esta cuestión o la propia existencia de las pirámides. Tener en cuenta que son muchos los datos que hablan acerca de una cronología de las pirámides egipcias, también de las pirámides existentes en otros puntos del planeta, por ejemplo, en América Latina, que pone en evidencia que la cronología rompe por completo la cronología en la que intenta meterlo la historia oficial. Y este tipo de construcciones vienen precisamente de esa época atlante, tal como se apunta en la cuestión que acabo de compartir con vosotros. Otro bloque dentro de las humanidades pasadas tiene que ver con los homínidos, los primates, los simios, y hay muchas cuestiones. Habéis planteado muchas cuestiones que cómo se relacionan estas humanidades con el Homo sapiens, con el Homo erectus, con el Australopithecus, con los neandertales, cómo se puede poner en orden toda esa información que tenemos sobre la existencia de estos homínidos o de estos prehomínidos,
con la evolución en sí de las humanidades. Pues mirad, atendiendo a lo que se nos enseña desde el punto de vista de la sabiduría primordial, de la sabiduría profunda, de la sabiduría perenne, es muy sencillo. Son líneas paralelas, no forman parte de la misma línea evolutiva. Es decir, lo que es la humanidad tiene la línea evolutiva que hemos compartido hasta el momento presente hoy y hace 15 días, a través de las distintas humanidades. Y los que denominamos prehomínidos o los que denominamos homínidos, del Australopithecus, neandertales, etcétera, etcétera, no forman parte de la humanidad en sentido estricto. Forman parte de evolución del reino animal, no del reino humano. El reino humano tiene su línea evolutiva y el reino animal tiene su línea evolutiva. Y los humanos no procedemos de los animales, ni procedemos, por supuesto, de los simios, como tontamente se nos intenta hacer creer a través de determinadas teorías. Nuestra línea evolutiva es distinta, es una línea evolutiva propia de almas individualizadas que van teniendo su recorrido en consciencia. En paralelo estamos en un planeta donde hay otros reinos de vida que están evolucionando y entre ellos el reino animal. Y en el reino animal hay formas de vida simiescas, entre comillas, que han tenido también su desarrollo, que han tenido también su aparición y también su desaparición. Entonces, todos los restos que hallamos desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la geología, todos los restos que hallamos de esas formas de vida no están hablando de la evolución humana, están hablando de la evolución de esos reinos animales, simiescos, homínidos y prehomínidos que efectivamente están ahí. Dentro de lo que es el conocimiento de la antropogénesis se le da sin ningún tipo de duda su sitio, pero sin mezclarlo con la línea evolutiva humana, porque son cosas total y absolutamente diferentes. Lo que lleva a otra cuestión que también habéis planteado con insistencia, las injerencias de razas extraterrestres en el planeta Tierra. Y un poquito más todavía, la injerencia de las formas de vida extraterrestres en la propia evolución humana a través de los, entre comillas, famosos Anunnakis. Voy a leer con vosotros algunas preguntas que se han hecho sobre este menester e intentamos dar respuesta a las mismas. Se nos dice, por ejemplo, ateniéndonos que toda evolución está orquestada por la inteligencia divina, en la cual vamos desarrollando todas las partes de nuestro ser hasta completarnos, la pregunta que me surge es la siguiente. ¿Dentro de este plan está contemplada la injerencia de otras razas externas al planeta? ¿En tu opinión ha sucedido? Porque en cierta manera las diferentes olas de vida han sido gestionados por seres creadores de vida. ¿Cuándo crees que será evidente ante nuestros ojos la relación con esas otras formas de vida alienígena? ¿Cuándo se nos desvelará esta información? Y también hay otra persona que dice, la intuición me dice que en la sexta humanidad, cuando hayamos trascendido el cuaternario inferior, será cuando tengamos esa información. Y a continuación se plantean en el desarrollo de las humanidades dónde se lleva a cabo la intervención genética de los Anunnaki, en los primeros homínidos. ¿Los reptilianos tuvieron algo que ver con la separación de los sexos? Bien, vamos a intentar hacer algunas reflexiones, a poner en común algunas reflexiones sobre estos extremos. Efectivamente, hay otras formas de vida en el contexto planetario, en el contexto de nuestros sistemas solares que rodean al nuestro y en el contexto de nuestra galaxia. Recordar en ese sentido porque es importante el hecho de que nuestro sistema solar no viaja solo por la galaxia. En su viaje elíptico en torno al centro galáctico, nuestro sistema solar va en familia. Es decir, lo hace acompañando a otros sistemas solares que tienen su punto central en Sirio. A través de Sirio, con el sistema solar de Sirio, hay el sistema solar nuestro, Zeta Reticuli, Alpha Centauri y otros sistemas solares que vamos conjuntamente en nuestra marcha elíptica a través de miles y miles y miles de millones de años en el contexto de la galaxia. Entre esos mundos, entre esos sistemas solares, hay una especial relación. Y cuando hablamos en ese sentido de intervención, de interacción con razas extraterrestres, estamos hablando con formas humanoides que tienen que ver fundamentalmente con planetas de esos sistemas a los que acabo de hacer referencia. Eso no quita que también haya interacción con otras humanidades alienígenas que están fuera de este clúster sistémico, de este clúster
de sistemas solares, pero los más importantes tienen que ver precisamente con las humanidades que están dentro de planetas de este clúster sistémico. En este clúster sistémico, como fuera del mismo, las humanidades, porque hay que llamarla así, aunque su forma física puede ser distinta, ya sabéis que humanidad tiene que ver con manas, es lo que caracteriza la forma humana, manas. Y manas, en sánscrito antiguo, hace más de 4000 años, tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con mente, y con una mente compleja, y con una mente con capacidad, no solamente de mente concreta, sino con mente abstracta. Eso es lo que caracteriza al humano. Da igual que esté en este planeta o vete a saber en qué planeta, de qué sistema solar. Siempre que hay una forma de vida que desarrolla una mente completa, un cerebro complejo y una capacidad con estos dos niveles concretos y abstractos, estamos hablando de una humanidad. Da igual cuál sea su configuración física. Nosotros tenemos una configuración física parecida a la de los mamíferos, aunque no procedemos de los mamíferos. Puede ser que esas otras humanidades tengan una configuración física distinta, pero lo que nos identifica es manas. Eso es lo que nos hermana, entre comillas. Mana es lo que nos hermana. Y dentro de esas humanidades extraterrestres que están ahí, las hay evolucionadas y las hay que, habiendo evolucionado tecnológicamente, no han evolucionado en consciencia. Son estas las que interfieren. A los que estéis más interesados a este respecto, porque profundizar sobre ello me llevaría a desviarme muchísimo del tema que aquí nos trae, os invito a que entréis en Internet, entréis en YouTube y busquéis un encuentro mensual que compartí sobre precisamente este asunto, sobre todo lo que tiene que ver con los extraterrestres, la relación con nosotros, etcétera, etcétera. Fue el encuentro mensual del mes de enero, con lo que yo creo que si ponéis Emilio Carrillo extraterrestres enero 2020 o si ponéis encuentros mensuales Emilio Carrillo enero 2020 vais a acceder sin ningún problema a ese vídeo que tiene unas 2 horas y media aproximadamente en donde profundizamos sobre estos extremos. Y por tanto hay una interacción con humanidades alienígenas y esa interacción tiene dos grandes plasmaciones. La interferencia, cuando son humanidades alienígenas que se han desarrollado tecnológicamente pero no se han desarrollado consciencialmente, y de acompañamiento y de mantenimiento de equilibrio, que es lo que hacen las humanidades que sí se han desarrollado espiritualmente y que nos acompañan, no para interferir, no para modificar nuestra línea evolutiva, sino para que se mantengan los equilibrios. De hecho, las humanidades no evolucionadas que interfieren rompen equilibrios y las humanidades evolucionadas que nos acompañan lo que hacen es restablecer los equilibrios para que nuestra línea evolutiva siga el camino del libre albedrío y siga el camino de plasmación de nuestra evolución en consciencia que le corresponde. En cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema Anunnakis, son muchos los datos. Se habla mucho de Zecharia Sitchin, ¿no? Las famosas tablillas sumerias que él descubrió, que él tradujo, que él divulgó. Pero hay otras muchas fuentes de información junto con Zecharia Sitchin que efectivamente hacen referencia a que en un momento determinado una raza alienígena humanoide, aunque su forma no era mamífera sino que era reptiliana, pero tenían ese manas, tenían y tienen, porque siguen existiendo, tenían ese manas y tienen ese manas al que he hecho referencia, en su interferencia llegan a hacer una manipulación genética. Una manipulación genética que estas fuentes localizan hace aproximadamente 200.000 años. Esa es la cifra, hay incluso algunos documentos, algunos autores que dan cifras absolutamente precisas, 198.380 años antes de Cristo, cuando se produce esa injerencia, esa interferencia genética que tuvo como misión fundamentalmente el hacer algunas modificaciones en nuestras capacidades craneales, cerebrales y por tanto mentales, porque le podían venir bien a los objetivos que esa raza alienígena tenía en el planeta Tierra. Insisto que con relación a esto hay bastante información. Puede parecer ciencia ficción, pero hay bastante información. Y esa manipulación, esa interferencia se localiza, por tanto, en pleno mundo atlante. Estamos hablando de hace 200.000 años. Estamos hablando de un momento donde la Atlántida ya ha tenido sus primeras convulsiones que empiezan a producirse desde el punto de vista de cataclismos con el cambio de los ejes magnéticos
hace 750.000 años, pero la Atlántida sigue estando presente. Su desaparición final no se produce, como también compartimos hace 15 días, hasta el hundimiento de Atlántico, cosa que se localiza hace unos 12.000, 15.000, 17.000 años aproximadamente. Con lo que la interferencia Anunnaki se produce en pleno mundo atlante, en plena humanidad atlante. Ahora bien, la reflexión que os planteo, a modo de observación, a modo de reflexión y también para provocar vuestro propio discernimiento. Se habla mucho de las manipulaciones genéticas. Estamos hablando mucho hoy, precisamente en esta humanidad, en el momento en el que está esta humanidad, en manipulaciones genéticas. Hablando de la interferencia Anunnakis, hace 200.000 años hablamos de manipulación genética. Con el conocimiento que intentamos resumir hace 15 días, creo que quedó claro que los seres humanos tenemos un componente etérico energético y que ese componente etérico energético es la base sobre la que se configura el cuerpo físico. El ejemplo que pusimos de que el cuerpo etérico es como el tapete de un puzzle y las fichas del puzzle que se ponen encima del tapete es el cuerpo físico. El cuerpo etérico es el tapete, las fichas es el cuerpo físico. Con lo que nuestra base real, la base real, decíamos también hace 15 días, lo primero cuando vamos a encarnar, lo primero que viene a este mundo de nosotros, para que nuestra alma empiece ya a proyectarse, lo primero que viene es nuestra configuración etérica, antes incluso de que se produzca la propia fecundación en el vientre de la madre, en donde ya empieza a aparecer unas células en el vientre de la madre, unas células físicas que en ese cuerpo etérico que en ese momento pasa a estar dentro del vientre materno, en ese cuerpo etérico, ese tapete, le sirve como base para que esas células que va generando la mamá vayan poniéndose por un orden exacto, siempre por una misma pauta, en el lugar donde le corresponden. Pero la base, insisto, es el etérico. A partir de ahí, una vez que he recordado con vosotros y con vosotras esta información, a partir de ahí, cuando hablamos de la manipulación genética, estamos hablando de una manipulación sobre lo físico. La ciencia actual ni se plantea, afortunadamente, entre comillas, una manipulación sobre lo etérico, porque, entre otras cosas, sigue negando la existencia de ese componente etérico, por más que muchas personas tengamos pruebas fehacientes a través del Reiki o a través de la acupuntura de la existencia de ese mundo energético, de los nadis, de los chakras, etcétera, en el contexto humano. Las manipulaciones genéticas de las que se habla hoy y la manipulación genética que llevaron a cabo los Anunnakis hace 200.000 años fueron sobre la parte física, sobre las piezas del puzzle, sobre las fichas del puzzle, no sobre el tapete. ¿Esto qué implicación tiene? La implicación que tiene es que eso no es sostenible en el tiempo. Es decir, el que tú manipules genéticamente a un ser humano, en su componente genético físico, eso no va a pasar a la cadena evolutiva humana, porque la cadena evolutiva humana tiene su discurrir de la forma que venimos comentando y tiene su soporte fundamental en el elemento etérico. Y como la manipulación genética es sobre el cuerpo físico, esa manipulación genética no es sostenible en el tiempo. Lo que quiero decir con eso, en lo que más nos atañe en estos momentos, es que la manipulación genética que se realizó hace 200.000 años sirvió para alterar la fisiología y la capacidad de un grupo de seres vivos. Pero eso no se pudo transmitir a sus descendientes. Eso no tuvo continuidad en sus descendientes. Con lo que, siendo cierto que esa manipulación se produjo, no parece cierto que esa manipulación tenga que ver con la evolución humana, porque no tiene sostenibilidad, porque la sostenibilidad vendría de la manipulación en lo etérico, no en la manipulación en el tapete como tal, no en las fichas que se colocan en el tapete. El que tú cambies las fichas del tapete no cambia el tapete sigue siendo absolutamente el mismo. Y para mayor abundamiento en esto, cuando hablamos de la manipulación Anunnaki fundamentalmente no se hizo en humanos, es decir, no se hizo en humanos atlantes, sino que se hizo en formas de vida del reino animal a las que antes hacíamos referencias, simiescas, prehomínidas. Es ahí donde se hizo la manipulación para poner a estas formas de vida a su servicio, en orden a los objetivos que tenían, fundamentalmente de obtención de minerales de nuestro planeta, etcétera, etcétera.
con lo que las dos cuestiones fundamentales que comparto con vosotros acerca de la intervención Anunnaki es, por una parte, que fue una intervención en ese momento, pero que no tuvo sostenibilidad porque no afectaba al componente etérico, y en segundo lugar, que en la forma de vida a la que afectan, a la que interfieren, no fue la humana, no fue la atlante, sino que fueron a formas de vida, entre comillas, evolucionadas, prehomínidas del reino animal, que es donde se llevó a cabo esta manipulación. Dicho esto, pasamos al siguiente bloque, que es sobre esta humanidad, la humanidad actual. Todas estas últimas cuestiones que hemos abordado tenían que ver con lo que ha pasado hasta ahora en nuestra evolución de humanidades. Ahora vamos a hablar de nuestra humanidad actual. Algunas preguntas con relación a esto. ¿Esta quinta humanidad, la que estamos viviendo, recibe algún nombre? Así como las anteriores y las que vendrán, ¿lo tienen? Bien, el tema de los nombres lo hemos abordado hace 15 días. Hemos hablado de la polar, hemos hablado de la hiperbórea, la segunda o hiperbórea, la tercera o lemur, la cuarta o la atlante, la quinta, que es la nuestra, y la sexta, que llamamos búdica, y la séptima, que llamamos átmica. El nombre que se le ha dado a la nuestra es un nombre que personalmente utilizo poco. Quizá de ahí precisamente la pregunta, porque quizás se ha echado en falta que hablo mucho del nombre de las otras humanidades y a la nuestra precisamente no me gusta utilizar el nombre que históricamente, tradicionalmente se le ha dado, y me limito a hablar de la quinta, aseverando y afirmando que nosotros somos la quinta. Su nombre, bien, el nombre que viene desde hace mucho tiempo es Aria, la humanidad aria. Lo que ocurre, como bien sabéis, es que todo lo que tiene que ver con lo ario, con la aria, con la raza aria, ha sido objeto de multitud de tergiversaciones, fundamentalmente a mitad del pasado siglo XX, en la primera parte del pasado siglo XX, con todo lo que fue el nazismo, con todo lo que fue esos objetivos que el nazismo se propuso, considerándose ellos como la plasmación de la raza aria, y a partir de ahí tergiversando por completo toda la realidad. Evidentemente, la raza aria es toda la quinta humanidad, no tiene que ver con un pueblo en un momento histórico determinado. El apelativo esotérico de raza aria o de humanidad aria hace referencia a toda la quinta humanidad, como la Atlántida hace referencia a toda la época atlante, como Lemuria hace referencia a toda la época lemuriana. Para evitar esa confusión al meter el nombre de Aria, por lo que en muchas ocasiones yo me limito a hablar de la quinta raza. Pero en los libros que podéis consultar al respecto, efectivamente, a esa quinta raza se le da el nombre de Aria, pero por favor evitar esos equívocos a los que los acontecimientos que os acabo de recordar nos han provocado. Otra cuestión también con los nombres, dice, ¿podrías hablarnos un poco más detalladamente de las 5 subhumanidades de esta quinta humanidad? Bien, esto me lleva primero a recordaros lo que ya hemos compartido, que cada humanidad en su devenir tiene 7 grandes fases, como 7 grandes civilizaciones, periodos de civilización. Cada una de las humanidades pasa por 7 grandes fases o periodos civilizatorios, que podemos denominar efectivamente subhumanidades o grandes civilizaciones en el devenir de cada humanidad. Y como muy bien se recuerda en esta cuestión, actualmente estamos en la quinta subraza de esta quinta humanidad. Estamos en la quinta gran civilización de la quinta raza. Y aquí se plantea información sobre las previas, sobre las 4 que han estado aquí antes de esta quinta subraza, de esta gran quinta oleada civilizatoria. Muy bien, es un tema que abordo con mucho gusto, aunque también, por supuesto, de manera sintética, porque es un asunto que entrar en cada una de estos periodos civilizatorios con detalle nos llevaría a dar una conferencia absolutamente independiente. Pero intento ser directo, intento ser sintético. La primera gran civilización, la primera subhumanidad de esta quinta raza, se le conoce como la indoaria. Y su origen, su plasmación física, se encontró fundamentalmente en el contexto de lo que hoy es la India en sentido amplio. Podemos decir, por tanto, que esta quinta humanidad en la que nuestras almas están encarnadas tuvo su punto de arranque fundamental en el entorno de la India, de lo que hoy en el mapa colocamos como la India en el sentido amplio. Cuando surge esta quinta humanidad con su primer lanzamiento
en lo que es la India, quedaban vestigios atlantes, por supuesto que sí. Cuando se produce ese último cataclismo del hundimiento de Atlantis, hay muchos atlantes que sobreviven y hay atlantes que siguen sobreviviendo, que siguen viviendo y que son una humanidad atlante, que pervivieron al gran desastre. Pero lo que denominamos ya la quinta humanidad, con las características de haber plasmado la mente concreta y tener como misión el desarrollo de la mente abstracta, el primer lanzamiento, el primer impulso, el primer soplo se produce en el contexto de la India actual, geográficamente hablando, y se le suele denominar la civilización indoaria fundamentalmente. Recordar, por ejemplo, que cuando estudiamos el origen del idioma castellano, hacemos referencia a que el castellano procede del latín, ¿verdad? Pero cuando hablamos del latín se dice que procede de lenguas indoeuropeas. Pues bien, eso de indo, ese indo, tiene que ver precisamente con esa localización geográfica ancestral que está relacionada con esa primera gran fase civilizatoria, con esa primera subhumanidad de esta quinta humanidad. La segunda humanidad se localiza, perdón, la segunda subhumanidad, el segundo gran impulso civilizatorio dentro de esta quinta humanidad, se le llama semítica. Lo semítico se une inevitablemente al mundo judío. Y es correcto en el sentido de que el mundo judío tiene que ver con esta segunda gran oleada civilizatoria dentro de la quinta raza. Pero no obstante, tenemos que ampliarlo más, no limitarlo geográficamente a lo que conocemos como Galilea, Palestina, etcétera. Tenemos que ampliarlo un poquito más. Pero a esa civilización, en definitiva, se le liga todo lo que es esa segunda gran fase civilizatoria. La tercera, en los textos que abordan este asunto, se le da un nombre que también es muy equívoco, porque se le llama iraní. Pero volvemos a decir que tenemos que ampliar más el ámbito geográfico. Estamos hablando fundamentalmente de Persia y del Antiguo Egipto. Todas las civilizaciones persas, todas las civilizaciones del Antiguo Egipto y en el ámbito de Persia hasta llegar al zoroastrismo, forman parte de esta tercera subhumanidad, forman parte de este tercer gran impulso civilizatorio dentro de nuestra quinta raza. A partir de ahí, el cuarto gran impulso civilizatorio vino por el mundo celta. Aquí damos, fijaros que hasta ahora es como si hubiéramos dado una continuación geográfica, ¿no?, de la zona en sentido amplio de la India, hemos pasado a la zona en sentido amplio de lo que relacionamos con el mundo judío actual, hemos hablado a continuación de Egipto y de Persia, y ahora damos como una especie de salto y nos vamos fundamentalmente ya a la zona atlántica europea, donde fue el mundo celta el que tomó el testigo, el que siguió el testigo evolutivo de esta quinta humanidad. Y por fin, la subhumanidad en la que estamos actualmente encarnados se le suele ligar al mundo grecorromano en sentido amplio. Es decir, esta quinta subraza de la quinta humanidad tiene su soporte en el desarrollo filosófico, en el desarrollo consciencial y espiritual de la Grecia clásica, también de los primeros pasos de lo que fue el Imperio Romano y también relacionado con la relación que tuvieron esas culturas con otras culturas centroeuropeas. Es de ahí de donde surge la llama, de donde surge la chispa, de donde surge la corriente evolutiva de lo que es la quinta gran oleada civilizatoria de nuestra quinta raza. Es en la que actualmente estamos. Y como alguno se preguntará, aunque no se hace la cuestión en la pregunta que esta persona ha hecho, pero como alguno se preguntará, bueno, ¿y de la sexta subhumanidad tenemos alguna información de dónde arrancará? Es decir, cuando la sexta subhumanidad, que ya hablamos el pasado 2 de julio, que será ya muy distinta porque empezará ya a vivir desde nuestros atributos álmicos, ¿tenemos algún dato? ¿Ha habido algún maestro, algún sabio que se haya atrevido a dar alguna pista sobre dónde será el elemento territorial de impulso de esa nueva humanidad? Pues bien, los autores que hablan al respecto se inclinan mayoritariamente por la zona de Australia, por el continente australiano, como el punto de referencia territorial de lo que será el impulso de esa nueva fase civilizatoria, ya bastante distinta de las anteriores, que configurará la sexta subraza de esta quinta raza. Más cuestiones que se plantean, dicen con respecto a la constitución sextenaria del ser humano y las humanidades que lo desarrollan. Leyendo el esquema entiendo que nuestra humanidad desarrolla el cuerpo causal, que incluye la mente abstracta y pone la semilla del alma búdica. ¿Es así?
Bien, literalmente lo que ha hecho nuestra humanidad, porque ya lo ha hecho, es recoger el testigo de todo lo que las otras habían plasmado. Lo etérico, lo físico, lo emocional y lo mental. La mente concreta y lo que nos dejaron como semilla, también lo hemos plasmado, que es la mente abstracta. A partir de ahí, la sexta humanidad lo que hará efectivamente es vivir desde lo búdico, desde lo puramente álmico, desde las capacidades y los atributos más propios de nuestra dimensión álmica. Pero entendiendo como dimensión álmica, por supuesto, el alma individual que está encarnado en cada uno, pero ligándolo al alma una, al alma universal en la que estamos integradas todas las almas individuales. A ese elemento búdico potente es lo que tiene que ver con el devenir, con el quehacer y con la plasmación de la forma de vida de lo que será esa sexta humanidad. Esa sexta humanidad, que para que sea sexta humanidad pasará ya antes, como hemos dicho, por una sexta subraza de esta quinta raza. No voy a repetir lo que compartimos hace exactamente 15 días. Antes, por cierto, se hacía mención, y lo dejé en el tintero, no lo respondí, sobre si la interferencia Anunnakis fue lo que conllevó la aparición de la división de sexos en la humanidad. No, en absoluto, en absoluto. Como ya he compartido, aquella intervención no tuvo sostenibilidad, porque no tuvo que ver con lo etérico, sino con lo físico, y no tuvo sostenibilidad. Pero es que la división en sexo, como hablamos hace 15 días, se produjo a mitad de Lemuria, a mitad de la época lemuriana, hace aproximadamente unos 18 millones de años. Sigo con más cuestiones. Si el rol fundamental de la quinta humanidad es desplegar el componente de la mente abstracta y esta está ubicada dentro del cuerpo causal, que pertenece al trinario superior, ¿por qué mayoritariamente aún vivimos en el caos y no ya desde nuestro yo superior? Bien, esto abre la puerta a una cuestión donde también habéis hecho muchas preguntas nuevamente. También este es un tema iterativo que tiene que ver con la élite, con todo lo que la élite conlleva, con todas las actuaciones de la élite. Pero centrándonos en este asunto, y ahora iremos a algunas cuestiones y algunas preguntas sobre élite, sobre transhumanismo, sobre inteligencia artificial, que abordaremos seguidamente, con relación exactamente a esta cuestión de por qué mayoritariamente aún vivimos en el caos y no ya desde nuestro yo superior. Lo que intenté compartir con vosotros a este respecto en el encuentro del 2 de julio es que nos diéramos cuenta de que la humanidad ha evolucionado en conciencia. Son muchas las almas individualizadas, encarnadas hoy en el ámbito humano, que tienen ya un nivel de desarrollo en conciencia muy potente y que están ya en disposición de vivir como corresponde a esa nueva humanidad, desde nuestros atributos y de nuestras cualidades álmicas. Lo que ocurre es que en paralelo hay también otras muchas almas individualizadas que no han llegado a ese punto evolutivo y están todavía en un momento evolutivo donde lo egoico y lo egocéntrico tienen mucho peso. Pero es que en paralelo, además de esta consideración, que no es un juicio, no es que yo esté juzgando a nadie en absoluto, es algo objetivo, la evolución en autoconsciencia de unas almas y la evolución en autoconsciencia de otras almas, cada uno con su recorrido, y a cada uno en particular yo le tengo el mayor respeto, pero es un hecho objetivo. Y junto con ese hecho objetivo de que hay almas con un nivel evolutivo y almas con otro nivel evolutivo en autoconsciencia, junto a ese hecho, no se nos debe olvidar de que lo que son los cimientos de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestro entramado político, institucional, etcétera, se ha forjado desde la antigua consciencia. No desde la consciencia evolucionada, sino desde la antigua consciencia. Y eso supone un corsé, eso supone una limitación y eso supone una dificultad, máxime cuando además ese entramado socioeconómico y político institucional está siendo utilizado por una pequeña minoría, por una pequeña élite que intenta mantenerse egoica y egocéntricamente en sus privilegios. Es por eso por lo que tenemos la sensación de vivir en el caos. Pero no es cierto, no es cierto. Claro que hay distopía, pero también hay utopía. Y la utopía en esta civilización humana, en el momento actual, es creciente, aunque no aparezca en los informativos, aunque no aparezca en los medios de comunicación, es creciente. Y por supuesto que hay mucha distopía como consecuencia de esos entramados, del papel de esa élite, la convivencia con muchas almas que están evolucionando en conciencia, pero que todavía tienen un nivel evolutivo primario. Todo eso es lo que nos puede transmitir la idea de caos,
pero no hay ningún caos en absoluto. Estamos avanzando con contundencia hacia la nueva humanidad. El viejo mundo, la vieja humanidad, que ya vemos hoy que está colapsada, que está anquilosada, ahí dentro ya hay fuerzas creativas que se están aglutinando y que están teniendo la potencia, van a tener la potencia suficiente para dar lugar a la nueva humanidad. Es verdad que también en esa célula que se ha quedado vieja hay fuerzas que son involutivas, que intentan retrasar, que intentan retardar este proceso. Pero como también hemos compartido hace aproximadamente una hora, hay unos ciclos planetarios, hay unos ciclos cosmogónicos que hacen que todo esto sea cuando corresponde. Y se puede hacer, como decía hace una hora, se puede hacer que el camino sea más llano o que el camino sea más abrupto, más cuesta arriba, pero el proceso evolutivo es imparable. A partir de ahí, lo que sí vuelvo a insistir es que para vivir en esa nueva humanidad nos tenemos que autoinvitar. No hay otro camino posible. Nadie nos va a juzgar. No hay nadie desde fuera que vaya a decir nada. Lo único es que, según nuestro nivel de autoconsciencia álmica, estaremos invitados, nos habremos invitado nosotros mismos a formar parte de esa humanidad que vive de celo álmico o no. Y si no tenemos el nivel de autoconsciencia suficiente, ahora iremos a ello porque hay algunas preguntas más adelante que tocan este asunto, pues no formaremos parte de esa nueva humanidad. Con lo que lo importante es no ver esto como algo que tiene que ver con un juicio de alguien, con una injerencia de alguien, sino simplemente que si tú vibracionalmente, álmicamente, estás en condiciones de vivir en una humanidad de alta vibración, pues te encarnarás en esa humanidad de alta vibración. Y si tu vibración no está en sintonía con esa alta vibración porque es más baja, pues no te podrás encarnar en esa nueva humanidad de mayor vibración. Es así de sencillo y no tiene nada que ver ni con juicios ni con castigos. Es en definitiva la autoinvitación que cada uno tiene que hacerse a esa nueva humanidad si quiere y desea vivir en ella. Sobre estas interferencias de la élite, etcétera, y también algunas cuestiones que habéis planteado al respecto. Por ejemplo, hay una persona que dice si los humanos tienen línea de evolución propia, que la tiene, ¿qué hace más superiores a los miembros de la élite? ¿Somos su comida? ¿Da sentido a esto a la vida? Vamos a ver, los miembros de la élite no son superiores, para nada. Todo lo contrario, su nivel de autoconsciencia es inferior. No confundamos lo que es el poder material, no confundamos la riqueza, no confundamos el dominio de los mecanismos institucionales y políticos, no confundamos con esto con lo que es la evolución. Esa élite no está más evolucionada. Los seres humanos, las almas individualizadas en seres humanos que hemos avanzado, os incluyo a vosotros, me incluyo a mí, o estamos avanzando en autoconsciencia, estamos más evolucionadas que las almas individualizadas de esa élite. No nos quedemos, por favor, en la apariencia. Ellos parecen poderosos, pero realmente están arruinando sus almas, porque su egoísmo, su egocentrismo, le está impidiendo su evolución en conciencia. Y ellos mismos se están negando a ellos mismos formar parte del proceso evolutivo. Se están negando la invitación a la nueva humanidad. Se están anquilosando, se están colapsando en su proceso evolutivo. Están tan apegados a lo puramente material, a lo puramente efímero, a lo puramente perecedero, que ellos mismos no se ponen en condiciones de vivir donde ya lo imperecedero, donde lo inmortal del ser humano empiece a tener protagonismo y empiece a plasmarse en nuestra vida cotidiana. Por tanto, no es en absoluto real que la élite sea superior a una magnífica proporción, un magnífico porcentaje de las almas humanas que están en proceso evolutivo muy por delante. Y se plantea dentro de la élite, dentro de estas cuestiones, un asunto que ya hemos abordado hace 15 días, pero que se vuelve a plantear sobre la ley Nesara, si esto es cierto o no. El Nesara, Gesara, todo lo que tiene que ver con posibles modificaciones del sistema financiero. Hoy no lo he dicho, pero lo digo con mucha frecuencia, como muchos de vosotros y de vosotras sabéis. Yo no estoy en posesión de la verdad, para nada, y no quiero convencer a nadie de nada. Es verdad que en mi vida hay un centro, que es el estudio, que es la consciencia, que es la introspección, es el centro de mi vida. Y a partir de ahí comparto de corazón a donde llega mi discernimiento, como consecuencia de la experiencia, como consecuencia del estudio, como consecuencia del contraste de experiencia y del contraste de estudio, tanto con personas actuales como con maestros y maestras
que nos han legado su sabiduría, y eso es lo que comparto de corazón. Pero no estoy en posesión de la verdad, ni estoy en condiciones de refutar lo que cualquier otra persona pueda decir o pueda pensar, cosa que además empáticamente, con empatía, respeto completa y absolutamente. Ahora, desde el discernimiento que de corazón puedo compartir con vosotros y con vosotras, personalmente no le doy ninguna credibilidad a nada de esto, a nada de Nesara, a nada de Gesara, a nada que tenga que ver con que, por favor, dentro de la élite se vayan a hacer movimientos de impulso de la nueva humanidad. Ahí soy categórico, porque mi discernimiento es categórico. La nueva humanidad la tenemos dentro, vosotros y yo. Y lo que tenemos que hacer es plasmarla en nuestra vida cotidiana. Es así como vamos a construir la nueva casa. La casa vieja está en ruinas desde sus cimientos. Y lo que nos corresponde es dejar esa casa y empezar a construir la nueva casa viviendo en coherencia con lo que realmente somos. Y esa casa, por tanto, nueva, tenemos que construirla nosotros. No buscar promotores inmobiliarios de nuestra nueva casa, porque eso es seguir ahí en el ciclo de lo egoico, de lo egocéntrico y de la falta de conciencia sobre nosotros mismos. La nueva casa no nos la va a construir la élite, ese camelo, porque es un camelo, de que en la élite hay una parte buena que se está peleando con la parte mala, y que esa élite buena es la que nos va a proporcionar, la que va a ser el promotor inmobiliario de la nueva casa. Esto no funciona así. La nueva casa tenemos que construirla nosotros mismos, nadie nos la va a construir, ni la parte, entre comillas, buena de la élite, en caso de que existiera, ni, por supuesto, como algunos dicen, extraterrestres que van a venir y van a darnos un salto cuántico a una nueva dimensión. Esto no funciona así. La evolución en conciencia, en este plano y en todos los planos, tiene un devenir, tiene una secuencia, tiene un proceso, prima el libre albedrío, prima el quehacer evolutivo de cada cual, y las almas individualizadas, encarnadas en vosotros y en mí, tienen que hacer ese camino con sus propios pasos. Lo cual tiene que ver con una cuestión que se plantea inmediatamente aquí también, y es que en la era axial, de la que hablamos el 2 de julio, aparecieron grandes maestros. Efectivamente, hablábamos de Buda, de Lao Tse, de Confucio, de Zoroastro, de Pitágoras, de Platón, hablamos de los profetas hebreos, hablamos de muchos de estos personajes. Y sigue diciendo esta persona, en esta era actual no tenemos a esos grandes maestros. ¿Es porque no son tan necesarios? Efectivamente, tiene que ver con lo que acabo de compartir. Los maestros han dado su legado, lo tenemos ahí, está ahí su sabiduría, está ahí su vida y está ahí su obra. Y el colofón fue la encarnación de la energía crística directa, no un alma individualizada, sino energía crística directa en la figura de Jesús de Nazaret. Eso cumplió, eso completó todo el proceso. Por eso Jesús de Nazaret, sus célebres palabras de que todo está cumplido, de que todo está hecho. Eso cumplió, eso ya desarrolló todo el proceso. A partir de ahí, las almas individualizadas tenemos que hacer el camino por nosotras mismas. Claro que tenemos todo ese legado, claro que tenemos toda esa sabiduría, pero ya no hay una presencia de maestros como sí lo ha habido históricamente. Ha llegado el momento, en definitiva, que andemos sin ninguna mano que nos sostenga. Ha llegado el momento de que desarrollemos nuestro discernimiento, lo que tiene que ver con el desarrollo de la mente abstracta, como tantas veces venimos repitiendo. Y ese desarrollo del discernimiento es nuestro maestro. Y el discernimiento nos lleva a la comprensión de que el maestro lo tenemos dentro, porque esa divinidad excelsa, con la sabiduría y la consciencia que la caracteriza, la tenemos dentro. Y no la busquemos que nadie nos la dé. Ya lo que tuvieron que aportar ya está aportado. La información o la sabiduría, como queráis llamarlo, que tuvieron que aportarnos, ya ha sido aportada. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Es por esto precisamente por lo que en el momento actual no hay esos maestros, entre comillas. Es más, los maestros de hace siglos nos han avisado que ojo con los que en esta época se llamen maestros. Ojo con los que en esta época quieran investirse como maestros, porque no lo será, porque la época de los maestros ya pasó. Y ahora quien aparezca en escena, y los hay, y habrá más, que se autoproclamen como maestros, incluso como nuevos Cristos, porque lo habrá, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de que ahí lo que hay es simplemente soberbia, orgullo, egoísmo y egocentrismo, y que de maestros no tienen absolutamente nada. La reflexión fundamental que comparto
con vosotros y con vosotras a este respecto, es que ha llegado el momento de que plasmemos nuestra maestría interior. Es el momento. Durante mucho tiempo hemos estado de la mano, nos han llevado de la mano, nos han orientado, nos han guiado, ha sido una labor de acompañamiento preciosa, pero ya somos adultos álmicamente hablando, ya hemos tenido que madurar álmicamente hablando y ahora ya llega el momento que cada uno busque la maestría dentro de sí mismo. Eso no significa que no estudiemos a los maestros, que no estudiemos sus aportaciones, su sabiduría, por supuesto que sí, pero sabiendo que el discernimiento y la maestría tenemos que encontrarla dentro de nosotros mismos. Dentro todavía de lo que tiene que ver con la élite, etcétera, se habla en vuestras preguntas también de transhumanismo, de inteligencia artificial. Os leo algunas reflexiones que me habéis hecho llegar. Si próximas generaciones de humanos irán implantándose en sus cuerpos inteligencia artificial, lo que se está llamando transhumanismo, esto será real y generalizado algún día y va a ser el humano del futuro una mezcla de Homo sapiens y máquina. ¿Cómo le afectará esto al alma individual? ¿Seguirá desarrollándose y evolucionando? Y también se plantea qué papel puede jugar en todo esto la robótica, la biotecnología, la nanotecnología en las humanidades. Todas estas cuestiones, la inteligencia artificial y las tecnologías aplicadas a todos los campos que han aparecido en estas preguntas y en estas observaciones que habéis hecho llegar, son potentísimas, ¿verdad? Pues bien, lo que comparto con vosotros es que la evolución de la humanidad es otra cosa. No nos perdamos con la superficie. La evolución en conciencia es otra cosa. La evolución en conciencia no tiene que ver con la robótica, la biotecnología, la nanotecnología, no tiene que ver con la implantación de híbridos en el cuerpo humano. Eso, bueno, son frutos, la revolución tecnológica es un fruto de la evolución en conciencia. Pero la evolución en conciencia es la evolución de nuestras almas individuales encarnándose en formas de vida que cada vez son más conscientes de lo que son y viven en más coherencia y consistencia con lo que realmente somos. Los atributos de nuestra alma, las cualidades, las capacidades y los atributos de nuestra alma. La nueva humanidad, cuando surja, no será una nueva humanidad, entre comillas, más evolucionada porque tenga este tipo de tecnologías a las que estamos haciendo referencia. Para nada. Estas tecnologías han nacido con la quinta humanidad y morirán con la quinta humanidad. No tienen más desarrollo histórico. Cuando la quinta humanidad haya cumplido su función, estas tecnologías desaparecerán de la misma forma que las tecnologías ligadas fundamentalmente a lo astral que pudieron desarrollarse en la humanidad lemuriana o en la humanidad aldante, desaparecieron y murieron con las humanidades aldantes y lemurianas. Lo mismo pasará con todo esto. No liguéis, por favor, por tanto, la nueva humanidad con una especie de seguimiento tecnológico superior a las tecnologías que actualmente estamos desarrollando. Estas tecnologías tienen su papel en el momento actual. La revolución tecnológica, lo vuelvo a repetir, es consecuencia de la evolución en conciencia, de la expansión de la mente abstracta. Cosa distinta es que una élite esté empeñado de utilizar eso que es fruto de la evolución en conciencia, utilizarlo egoica y egocéntricamente, en dominio, en control, en manipulación. Eso también está ahí, pero eso no quita un ápice, insisto, a que sea el desarrollo de la mente abstracta y la evolución en conciencia lo que está permitiendo el surgimiento de esas nuevas tecnologías, pero esas nuevas tecnologías desaparecerán, morirán cuando esta vieja humanidad haya llegado a su punto de finalización y se abran las puertas de la nueva humanidad. Con lo que todo esto tiene interés, no digo que no tenga interés el conocerlo, nos ayuda a conocer el momento que estamos viviendo, pero en evolución en conciencia no tiene casi ningún interés. Solamente tiene interés para, eso sí, y lo apuntamos en el último encuentro, eso sí, para entender una cosa. Las fuerzas involutivas que dentro de esta humanidad se oponen al surgimiento de la nueva, esas fuerzas involutivas, están las fuerzas evolutivas, creativas, que como en las células son el elemento motor del surgimiento de la nueva célula, del nuevo ciclo, de la nueva humanidad, y están las fuerzas involutivas que dentro de la célula, dentro del ciclo viejo, dentro de la humanidad actual, quieren retener, quieren dificultar, quieren retrasar todo lo posible o poner cuesta arriba todo lo posible el proceso evolutivo. Pues bien, en ese contexto, las tecnologías están siendo utilizadas y cada vez van a ser más utilizadas para
involutivamente intentar postergar, retrasar, ralentizar el proceso o hacerlo más cuesta arriba a través del enfriamiento. Ese es el objetivo, el enfriamiento. Lo he compartido ya en algún momento en anteriores encuentros. Lo vuelvo a compartir ahora. Quedaros con esta terminología, con este término, por favor, enfriamiento, porque eso va a ayudar a entender muy bien lo que la élite hace y lo que la élite va a hacer. Enfriar al ser humano, enfriarlo. Esto está escrito hace tiempo, ¿eh? Ha habido maestros, ha habido sabios, ha habido personas conscientes como Rudolf Steiner, que esto lo tiene escrito hace más de 100 años y que avisaba que en un momento determinado esas fuerzas involutivas utilizarían la evolución tecnológica que vendría obligatoriamente por la evolución en conciencia de la humanidad, utilizarían esa evolución tecnológica como elemento de dominio, de control y de manipulación, propiciando el enfriamiento del ser humano. El enfriamiento del ser humano, el enfriamiento del alma humana. Y eso cuando Rudolf Steiner, por ejemplo, lo expone allá por 1917, 1919, pues no se podía entender muy bien, pero hoy creo que lo entendemos muy bien, ¿verdad? Porque lo que estamos viviendo, ¿qué es? Lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, ¿qué es? Distanciamiento social, es decir, enfriamiento. Ruptura de las relaciones personales, sociales y familiares, la quiebra de esas relaciones, o por lo menos el dificultar al máximo ese tipo de relaciones. ¿Eso qué es? Enfriamiento. El que las tecnologías nos metan en nuestros cubículos, a través del teletrabajo, a través del enclaustramiento de la gente en sus hogares, a través de las tecnologías. La tecnología ligada a la realidad virtual, que encierra a la persona consigo misma y que vaya haciendo su consideración de que no necesita la relación con los demás, la conexión con nosotros. Con todo eso que se va consiguiendo, el enfriamiento del ser humano y el enfriamiento del alma humana, con la inteligencia artificial, que es por sí estupenda, pero ¿qué es lo que se trasladará? Que lo que realmente vale es la inteligencia artificial, que el ser humano es mediocre. Y eso no es verdad. El ser humano está muy por encima de cualquier máquina, está muy por encima de cualquier inteligencia artificial porque tenemos un componente divino, porque nuestra esencia y nuestra naturaleza es divina. Y eso no quita, no le resta un ápice el hecho de que haya una máquina, de que haya una inteligencia artificial que para determinados procesos lógicos tenga una mayor capacidad que nosotros. Sin embargo, se nos hará creer que somos mediocres y se nos hará olvidar, ya se viene avanzando hace mucho tiempo en esto, lo que son nuestros dones, lo que son nuestros talentos, lo que es nuestra capacidad creativa. Se nos trasladará que somos mediocres para anular esa capacidad creativa y todo eso que significa enfriamiento. Quedaros con este término de enfriamiento porque estamos viendo y seguiremos viendo muchas plasmaciones del quehacer de la élite que tienen que ver precisamente con este enfriamiento. Y dentro de la humanidad actual se habla mucho de las prácticas de vida de esta nueva humanidad. Ahí os recuerdo que compartimos un encuentro monográfico, creo recordar que fue el del mes de junio, sobre esas prácticas de vida. Me remito a lo que ahí compartimos, me remito a lo que ahí estuve poniendo de manifiesto. Excede por completo de este marco el volver a repetir todas esas prácticas de vida. Desde luego sí es fundamental el desarrollo de la mente abstracta y es fundamental el darnos cuenta de que la nueva humanidad, insisto, como vengo también repitiendo, no es un tema de teoría, es un tema de vivir de otra manera, en todo, en tu forma de relacionarte con los demás, en la alimentación, en la gestión de tus emociones, en tu equilibrio mental, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema enormemente interesante, habéis vuelto a plantear preguntas con relación a esto, pero es algo en lo que no puedo entrar. Quizás por seleccionar algunas de las que habéis compartido en este bloque y que a lo mejor merece alguna reflexión complementaria a lo que ya compartí en el mes de junio, ¿es más adecuado vivir en comunidades o seguir como hasta ahora? Yo, por ejemplo, vivo sola. ¿Es más adecuado vivir en comunidades? Vive como tu alma, como sientas álmicamente que debes vivir. Esto no hay una regla, no hay un protocolo establecido. Vivir en comunidades puede ser lo que tu alma en evolución necesita, o puede ser que lo que tu alma en evolución necesita sea seguir metido en el fregado cotidiano, entre comillas, no viviendo con una comunidad consciente donde los parámetros de vida, las pautas de vida
ya sean más conscientes que lo de la sociedad en la que estamos todavía, sino totalmente metidos en esta sociedad para precisamente que esa experiencia nos sirva de aprendizaje, nos sirva para evolucionar en conciencia, pero eso tiene que medirlo cada uno, eso tiene que medirlo cada cual. En mi caso en particular, lo que me dice mi alma, lo que mi alma expresa, es que mi camino no es vivir en comunidades. Tengo muchos amigos y amigas que han puesto en marcha comunidades y lo aplaudo y lo comparto de corazón y le deseo lo mejor, pero no es mi camino álmico, pero desde luego puede ser el camino álmico de otras almas encarnadas en seres humanos en el momento actual. Con relación a esta humanidad, también hay muchas cuestiones que planteáis sobre la finalización, la conclusión de la humanidad presente. ¿Qué pasa cuando se termina este ciclo? ¿Se termina la humanidad? Por supuesto que no se termina la humanidad. Es el final de esta generación, como dijo Cristo Jesús. No es el final del mundo, no es el final de la humanidad, es el final de esta generación humana, ya está. Y por supuesto que la humanidad seguirá, sin ningún tipo de dudas, porque así lo han aseverado los grandes sabios y así lo podéis ver en vuestro interior si vais desarrollando vuestro propio discernimiento. ¿Esto solo corresponde al planeta Tierra o para todos los multiversos? Este proceso evolutivo se está dando en la Tierra y se está dando y se dará en muchísimos puntos del cosmos. Hay muchas humanidades, como comentaba ya hace un rato, hay muchas humanidades en esta galaxia y en el universo en su conjunto. Y los procesos sí son parecidos en lo fundamental, en lo que es el elemento subyacente de evolución en conciencia, aunque la superficialidad, la apariencia, la forma de plasmarse en mundos, la forma de plasmarse en formas físicas pueda ser enormemente variada. Ahí, quizá Jesús, conociendo los ciclos de evolución de la conciencia, conocía que todas esas almas iban a concurrir en el mismo momento, espacio-tiempo, para vivir esa experiencia en otra encarnación. Desde luego que sí. Había un conocimiento de que llegado un momento determinado en la evolución en conciencia, cuando nos fuéramos acercando a la transición a la nueva humanidad, todas las almas que hemos venido encarnando a lo largo de estos milenios estaríamos encarnadas a la vez, porque tenemos que estar aquí. Es el momento de estar aquí precisamente, es el momento álgido, es el momento de invitarnos o no invitarnos a la nueva humanidad. Por eso precisamente que seamos casi 8.000 millones de almas encarnadas en seres humanos. Os recuerdo que en el año 1900 éramos poco más de 1.000 millones y ahora somos, un siglo y poco después, 120 años después, somos casi 8.000 millones. Esto es un tema que tiene una explicación en esencia, y la explicación en esencia es el deseo de las almas individualizadas de estar aquí en este periodo, en esta fase de transición hacia la nueva humanidad, porque además, insisto, es el momento de llevar a cabo la autoinvitación. Con ello no quiero decir que esa transición se vaya a producir en esta encarnación, porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero todo apunta a que está próxima. Y me he atrevido a decir que no creo que nos queden ya más de 2 encarnaciones, posiblemente para muchos y muchas almas encarnadas esta sea la última y como mucho habrá otras 2 más, porque las señales que nos han enseñado esos maestros con discernimiento desde nuestra sabiduría y nuestro discernimiento interno, poniéndolo en sintonía, creo que es fácil percibir que efectivamente estamos ya plenamente inmersos en el proceso de transición. Hay una nota de corte universal provocada por ciclos catastróficos, naturales, víricos, etcétera, con el mismo fin de diezmar la población mundial. Bueno, lo que la élite pueda tener como objetivo de diezmar, no diezmar, eso de verdad yo no me centraría demasiado en ello. Por supuesto que sí, que en sus locuras pueden entender necesario un recorte del número de almas encarnadas, pero también es verdad que a ellos les gusta dominar, que les gusta controlar, que les gusta manipular y prefieren que sean muchos los miembros del rebaño porque así ellos se consideran más importantes. El menguar la población humana vendrá de temas de consciencia, no vendrá por elementos que tengan que ver por la manipulación de la élite, vendrá por elementos de consciencia. Y es evidente que habrá un momento determinado que en esta humanidad habrá cada vez más almas que vayan desencarnando y que no vuelvan a encarnar en esta humanidad, que ya encarnen en la siguiente, lo que producirá inevitablemente una mengua del número de miembros de esta humanidad. Que esto tenga como elemento de fondo fallecimientos físicos, pues es evidente. Que esos fallecimientos físicos puedan venir de elementos catastróficos o bélicos, pues
No sabemos cuál será el motivo, pero evidentemente si se produjeran esos acontecimientos será la manera en la que muchas almas individualizadas pongan fin a su proceso evolutivo en esta humanidad y desencarnen para esperar ya el momento de volver a encarnar en la nueva humanidad. Cuando se habla del corte y de los sufrimientos futuros se menciona el hambre. Yo consideraría que aparte del hambre, la otra cara de este sufrimiento relacionada con la alimentación sería la mala alimentación, el sobrepeso y todas las enfermedades que ello conlleva. Pues efectivamente, también tiene que ver con esos males de siempre, pero con más intensidad, incluso con la aparición de nuevos males a los que se hace referencia en esta cuestión. Hay otra cuestión que dice los males de siempre multiplicados han ido sucediendo a lo largo de esta quinta humanidad. En verdad que ahora parecen exponenciales. ¿Cuál crees que es el límite del sufrimiento, de devastación y tribulación? Modestamente entiendo que el límite está ya muy cercano, Es decir, que ya estamos llegando a ese punto de saturación. Y no lo digo por los seres humanos, lo digo por el planeta, porque nosotros pensamos mucho en nosotros, pero vuelvo a insistir, vivimos dentro de un ser vivo, que es la madre tierra. Y los comportamientos egoicos y egocéntricos del ser humano están dañando a otras formas de vida, están dificultando los procesos evolutivos de las almas grupales que están en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral. Y ese punto de saturación tiene que ver también con los procesos cíclicos y tienen que ver con este momento de transición. Y efectivamente, por tanto, yendo directamente al grano de lo que se planteó, creo que está ya muy próximo el punto de máximo aguante, de máxima saturación con relación a esto. Pero no tanto por la humanidad, que también, sino por el sufrimiento y el daño que se está originando a todas las formas de vida que hay en el planeta. ¿Es posible que la humanidad actual podamos estar en esa sexta subraza sin tener que partir, morir? No, no es posible. Siempre las humanidades han ido discurriendo así. Mi alma encarnada en Emilio tiene que morir Emilio para que yo encarne en un nuevo coche, para que yo encarne en una nueva vida. Exactamente igual pasa a las humanidades. Y la muerte no existe, entender que la muerte es simplemente una puerta que se abre para desplegar una nueva fase de la vida. Quitaros, por tanto, cualquier idea de la muerte como fin y podréis entender que las humanidades también finalizan a través del fallecimiento físico de sus miembros, no de sus almas, obviamente, que encarnarán en cuanto que se vaya configurando y se vayan multiplicando las formas físicas de la humanidad naciente. ¿En todas las humanidades existen seres anquilosados o insensatos? Sí, en todas las humanidades. Ya hemos hecho referencia a esto hablando de humanidades alienígenas, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas también, todavía en el contexto de la humanidad actual. ¿Qué pasará con las almas que no pasen el corte? Hay muchas cuestiones al respecto. Se nota que hay un gran interés sobre este asunto. Siempre que se plantean preguntas como esta, comparto lo mismo. Vamos a invitarnos a la nueva humanidad, ¿vale? Vamos a invitarnos. Que ese sea tu centro de atención fundamental. Invítate a la nueva humanidad viviendo en coherencia con lo que eres. De esa forma, además, no por las palabras, sino con tu ejemplo, será una buena espoleta para que otras almas encarnadas, para que otros seres humanos vean en ti a lo mejor algo que le pueda servir a ellos para que también se den cuenta, para que también evolucionen en conciencia. Tu mayor responsabilidad es ahora mismo tu evolución en conciencia, plasmar lo que eres en tu vida cotidiana y eso además ayudará a todo tu entorno. En cuanto a aquellos que no se autoinviten, la vida es maravillosa. La vida, el cosmos, como queréis denominarlo, es colosal. Y hay oleadas de vida, Y aquellas almas que en este momento evolutivo no estén en condiciones de autoinvitarse a la nueva humanidad tendrán un recorrido. Hay muchos planetas, hay muchas oleadas de vida, tendrán otro recorrido distinto y personalmente entiendo que tendrán nuevas oportunidades. Solamente es verdad que hay algunos textos antiguos que nos dicen que solamente aquellas almas que se hayan desconectado absolutamente de lo que son sus cualidades, de lo que son sus atributos, diciéndolo más claramente, solamente aquellos seres humanos que hayan caído ya en un nivel de involución tremenda, se quedarán como cortados en el proceso evolutivo y el alma es como si fuera retraída, fuera absorbida por el espíritu y dejará de tener, por tanto, un camino evolutivo propio. Pero estos son habas contadas, estos son raras excepciones. Yo espero que una buena parte de las almas actualmente encarnadas convivamos en la nueva humanidad,
y que las que no se autoinviten tengan nuevas oleadas de vida, nuevas oportunidades para en su momento vivir esa experiencia maravillosa que será la humanidad, que nos está esperando ahora mucho a la vuelta de la esquina. Esto lo comparto de una forma genérica ante las muchas preguntas que me habéis planteado sobre lo que no pase la nota de corte. Hay una dentro de ellas, una pregunta dentro de este bloque, que habla de que si podrán volver a ser almas grupales. No, no es posible volver a ser almas grupales. Una vez que el alma grupal ha evolucionado y se individualiza, no es posible que el alma individualizada vuelva a ser alma grupal. Ese camino evolutivo es imposible que tenga marcha atrás. Entramos en otro bloque que tiene que ver ahora ya con las próximas humanidades, no con las pasadas, no con la actual, sino con próximas humanidades. Dice, en la descripción que hace parece que entre todas las humanidades ha habido un periodo de convivencia entre ambas. ¿Ocurrirá lo mismo entre la quinta y la sexta? Claro que ocurrirá lo mismo, de hecho ya empieza a ocurrir. Ahora mismo ya hay seres humanos que están viviendo, que están ya empezando en su cotidianidad a vivir en consonancia con lo que será la forma de vida de la sexta humanidad. No esperemos al futuro, es que ya en la actualidad se está dando. Entre los 8.000 millones de seres humanos ya hay un porcentaje importante de seres humanos donde la compasión, donde el amor, donde la alta vibración está muy presente en su día. Ya hay una convivencia entre la humanidad vieja y la humanidad nueva, en todos los que forman parte de esas fuerzas creativas que son ya semillas, sembradores de la nueva humanidad, está ya presente esa sexta humanidad. ¿Tendrá la sexta humanidad un cuerpo físico denso como el actual? Pues tendrá un cuerpo físico algo más sutilizado, más sutil. Sí tendremos un cuerpo físico, será parecido al actual, pero es como si nuestra parte etérica, que en la humanidad polar fue protagonista y que después, con la aparición de lo físico se ha ido endureciendo, se ha ido densificando más. Con la sexta humanidad, y no digamos ya con la séptima, tendremos una apariencia física parecida a la que tenemos actualmente, pero seremos más radiantes, por decirlo de alguna forma. Para que lo entendáis mejor, hay un pasaje en los Evangelios que se llama la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús. Transfiguración a la que le acompañan algunos de sus discípulos y pueden ver que Jesús es como si se transfigurara. Claro, esa transfiguración de Jesús es el tipo de presencia física brillante, radiante, propia de la séptima humanidad, no de la sexta, sino de la séptima. Y la sexta humanidad será una especie de fase de transición hacia ella. Seguiremos teniendo un cuerpo físico aparentemente similar al que tenemos, pero la vibración será mucho más alta. Y los que tengan la capacidad de ver el aura podrán percibir un aura muy distinta, mucho más radiante, mucho más brillante, en consonancia precisamente con estar plasmando cotidianamente lo que realmente somos. Nueva humanidad, debemos entender que a ella iremos hasta después de dejar este cuerpo morir, o es posible que esta humanidad la experimentemos en esta misma encarnación. Lo he compartido ya, hay que morir, entre comillas, para pasar a la nueva humanidad, pero en la fase de transición ya hay personas que están viviendo aquí y ahora como semillas de esa sexta humanidad. Lo acabo de compartir hace un momento. Así como hubo un proceso de densificación del cuerpo físico desde las primeras razas raíz, ¿habrá un cambio etérico a partir de vivir con nuestro yo superior en la próxima raza raíz? Acabo de responderlo. Efectivamente, será así. Habrá un proceso de sucesiva y de creciente sutilización, no de densificación, sino sutilización. En la séptima raza el cuerpo sería sutil o sería un cuerpo denso. Es más sutil, será un cuerpo denso, pero más sutil que el actual. Han sido muchas las preguntas con relación a esto. ¿Qué habrá después de la séptima raza raíz? Ya hemos hecho referencia al principio de esta tarde, hemos hecho referencia a esto. Cuando nuestra evolución álmica y espiritual termine todo su recorrido, estamos llamados a seguir nuestro camino de encarnaciones en el vasto paisaje del cosmos en formas de vida absolutamente inefables. Hemos hablado de encarnaciones como entes supraplanetarios. Hay también sabios que nos han hablado de que seremos soles, que seremos formas de vida solares, entre comillas, y que tendremos capacidad como para desenvolvernos en conciencia teniendo sistemas solares, sistemas planetarios, perdón, en nuestro entorno. Tener en cuenta que cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de sistemas solares, en el universo hay trillones y trillones. Sabemos que hay cientos de miles de millones de estrellas en esta galaxia y sabemos que hay miles y miles y miles
de millones de galaxias, algunas, muchas, más grandes que la nuestra. Por tanto, hay una enorme cantidad de formas de vida, tanto de soles como de planetas. Y esas formas de vida son formas de vida conscientes, son seres vivos en los que vamos encarnando en nuestro proceso álmico y espiritual cuando vamos completando una fase que es la fase humana. Aunque esto sí es importante que lo recordemos, que todas las formas de vida, todo el mundo también, ya no solamente hablando de soles o de planetas, de entes encarnados en soles y en planetas, sino hablando de ángeles, de arcángeles, de toda la jerarquía celestial. Ahí los maestros han insistido mucho en lo mismo, que toda esa jerarquía celestial o ha pasado por la fase humana o pasará. O ha pasado por la fase humana y están ya, entre comillas, al haber pasado, están en camino ascendente, por así decir, o pasarán, están en proceso descendente y tendrán que llegar a lo humano. La fase humana es una fase necesaria, imprescindible en el camino álmico y espiritual, porque es donde podemos desarrollar el amor contra resistencia. Porque aquí el viento, por la densidad del plano material en el que estamos, sopla en contra. Y si somos capaces de avanzar en conciencia, somos capaces de avanzar en amor, en compasión y en sabiduría, con el viento en contra, estaremos ya en condiciones de desplegar lo que haga falta donde haga falta, en otros mundos y en otros planos donde el viento sopla a favor. Si somos capaces de hacerlo con el viento en contra, incluso con el viento muy en contra, imaginaros lo que será la experiencia de hacerlo cuando el viento sopla a favor. Se habla de la telepatía, que si la telepatía tiene que ver con la evolución álmica, etcétera, etcétera. Esto me vais a permitir que en un encuentro que programemos en el futuro entremos sobre este asunto, porque no se debe confundir la evolución espiritual con la evolución como especie. La evolución espiritual hace que aparezcan en nosotros capacidades durmientes que se hagan patentes. Son los siddhis que podéis encontrar, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali. Los 25 siddhis que podéis encontrar en los Yoga Sutras de Patanjali. Tienen que ver con capacidades que todos tenemos y que están como durmientes y que se van poniendo de manifiesto, van como activándose en la medida en que vamos evolucionando en autoconsciencia, en la medida que vamos avanzando por nuestro sendero espiritual. Y en paralelo hay otra serie de facultades que no tienen que ver con la evolución espiritual, sino con la evolución como especie. Y una de ellas es la telepatía. Y efectivamente en la sexta humanidad habrá un desarrollo de la telepatía a unos niveles que para nosotros actualmente resultan difíciles de entender. Será una telepatía que sea muy poderosa, muy por encima de lo que ahora mismo incluso podemos denominar como telepatía. Será una de las características más singulares de la sexta y sobre todo de la séptima subraza. Otro bloque distinto, donde ya no se habla de humanidades y demás, es sobre la lámpara de aceite. ¿Cómo sé si estoy haciendo o cumpliendo lo que vine a vivir según mi proyecto de encarnación? Centrarnos en solo llenar nuestra propia lámpara de aceite no es un tanto egoísta. ¿Cómo sé si he llenado mínimamente la lámpara de aceite? ¿Cómo empezar a vivir de celo álmico? ¿Cómo empezar a salir del sistema si aparentemente es el único medio de subsistencia? Bien, con relación a esto, amigos y amigas, comparto unas cuantas reflexiones. Por una parte, llenar la lámpara de aceite no es egoico. Es llenarla lo más posible, no es egoico. Es lo mejor y lo mayor que podemos hacer por nosotros mismos y podemos hacer por los demás. Amar al prójimo cuando tú estás anclado todavía en lo egoico y en lo egocéntrico, no es amar al prójimo. ¿Por qué? Porque ¿qué le estás dando al otro? Si tú no has sido capaz de evolucionar, si tú no has sido capaz de recorrer tu camino, de sacar lo mejor de ti mismo, ¿qué le estás dando al otro? Por tanto, tenemos que evolucionar en conciencia. Decía, por ejemplo, Jesús de Nazaret, ama al prójimo como a ti mismo. Ese amor a ti mismo no es, evidentemente, el que habla Jesús, no es un amor egoico. Ese amor a ti mismo es sacar lo mejor de ti, es conocerte, tomar conciencia, sacar tu dimensión divina. Eso es amarte a ti mismo, ese es el compromiso contigo mismo. Y por eso ama al prójimo como a ti mismo. Cuando te hayas amado a ti mismo y estés sacando lo mejor de ti mismo, podrás amar al prójimo, porque si no, insisto, ¿qué le estás dando al otro? ¿Tus miedos? ¿Tus egoísmos? ¿Tu falta de perspectiva ante la vida? Entonces, llenar la lámpara de aceite, evolucionar en conciencia, es lo mejor y lo mayor que podemos hacer por nosotros mismos, pero es lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás. ¿Cómo se sabe si se ha llenado mínimamente la lámpara de aceite? Pues yo diría que esto es muy sencillo. Es un estado que cada vez es de mayor paz, cada vez es de mayor sosiego,
cada vez es de mayor serenidad. El mundo en el que estamos, cada vez más convulso. El huracán de magnitud aceleradamente creciente al que tanto me refiero. Y tú, sin embargo, vives eso cada vez con mayor serenidad. Yo diría que la serenidad y la consciencia son las dos manifestaciones más claras de que estamos ya autoinvitándonos a la nueva humanidad. En medio del torbellino, en medio del huracán, ahí estás tú, viviendo cada vez con mayor consciencia, con mayor confianza en la vida, sacando y compartiendo con los demás lo mejor de ti mismo, y es por ahí donde tenemos que buscar las pistas acerca de nuestra invitación a la nueva humanidad. Y para empezar a vivir desde lo álmico, insisto, me remito a las prácticas de vida que vimos en el mes de junio. En la medida en que esas prácticas de vida y otras similares, yo puse en su momento 21 botones de muestra, creo que eran botones de muestra, esas prácticas y otras prácticas similares las vayamos poniendo de manifiesto, será precisamente así cuando estemos sembrando el fruto que recoger para que extraigamos aceite para nuestra lámpara, y como estaremos sembrando también, poniendo nuestro grano de arena a la siembra conjunta de la nueva humanidad. Comentaba al principio, ya estamos entrando en los últimos 10 minutos, comentaba al principio que hay muchas preguntas sobre cómo apoyo en conciencia a los demás, especialmente a mi familia, a mis seres queridos. Lo he abordado tantas veces, pero no hay problema. Vuelvo otra vez a abordarlo, aunque sea de forma muy sintética. Tu ejemplo, tu ejemplo, tu ejemplo. Es lo único. Ejemplo y respeto, respeto y ejemplo. Hay que respetar los procesos concienciales de cada cual, por muy cercano que ese cada cual sea. Me da igual que sea tu vecino, tu compañero de trabajo, tu pareja o tu hijo. Hay que respetar los procesos concienciales. No podemos intentar que de nuestra lámpara pasarle aceite a la otra, porque como se dice muy bien en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, eso no es posible. No es posible pasarle tu conciencia a otra persona. Eso tiene mucho que ver además que con el que quedan ahí todavía restos egoicos y egocéntricos en ti. Tienes que respetar el proceso consciencial y evolutivo de cada cual, por muy cercano que esté a ti, por muy familia que sea. Y ese respeto y esa empatía, unirlo a tu ejemplo, no a tu discurso. Somos muy dados a dar discursos, imaginaros yo, somos muy dados a dar discursos, pero la clave está en el ejemplo. Vive en conciencia y de verdad que te conviertes en un faro de luz, pero tienes que ser un faro de luz y esa luz la van a ver mucha gente. No sé si exactamente esos seres queridos a los que te refieres, pero lo va a ver mucha gente. Pero tú tienes que transformarte en un faro de luz y eso tienes que hacerlo tú. Y eso no son palabras, eso es práctica. Vive tu cotidianidad, cada vez con mayor amor, cada vez con mayor compasión, cada vez con mayor paz, cada vez con mayor conciencia. Vive así tu día a día, vive así tu día a día. Y esa luz la verán muchas personas. Servirá como punto de referencia, por eso la metáfora del faro es magnífica, servirá de faro para muchas personas. Pero no lo que digas, sino tus actos, tus palabras, tus ejemplos. Es ahí donde tenemos que poner todo el énfasis. Y por fin hay un epígrafe importante sobre evolución de almas grupales e individuales. Estos últimos minutos, como hemos comenzado con un poquito de retraso, voy a terminar, faltan 3 minutos para las 21 horas aquí en España, terminaré a las 21:05, terminaré dentro, por tanto, de 8 minutos. Y lo vamos a dedicar a vuestras preguntas, a vuestras reflexiones sobre las almas grupales e individuales. Preguntas que hacéis. ¿Cómo es posible que un alma no sea perfecta o que sea inmadura? Mirad, lo que es perfecto es el espíritu. El espíritu. El espíritu es la esencia divina. El alma es un instrumento que utiliza el espíritu para experimentar la materia. Y ese alma es la que evoluciona en autoconsciencia. Lo que entre comillas es perfecto, lo que no necesita evolucionar, es esa consciencia, es ese espíritu, que es puramente divino, que se envuelve en la materia no para ser más consciente, porque ya es más consciente, sino para expandir la consciencia. Entender que una cosa es aumentar la consciencia y otra cosa es expandirla. Tú puedes tener ya la mayor consciencia, porque en tu evolución has alcanzado la mayor consciencia, pero por las nuevas experiencias que vivas se amplía tu consciencia, se expande tu consciencia. No aumenta, sino que se expande como consecuencia de tus mayores experiencias. Si yo alcanzo el mayor nivel de conciencia posible, estoy ya totalmente en el máximo nivel de la lámpara de aceite,
pero voy a visitar un paraje en el planeta Tierra, voy a visitar una zona que no conozco y allí conozco personas y conozco paisajes y conozco gastronomía, etcétera, mi conciencia no habrá podido aumentar porque ha llegado ya al máximo, pero sí se expande por las experiencias. Esa es la convivencia, eso es lo que trae consigo la convivencia del espíritu envuelto en la materia. Dice, las almas grupales, ¿son varias almas inmaduras en un animal en varios animales? Vamos a ver, las almas grupales no son inmaduras. Las almas grupales son almas que están en su momento evolutivo, no es que sean inmaduras o no inmaduras, no utilicemos ningún término que pueda parecer descalificativo. Son almas que por su momento evolutivo encarnan a su vez en distintas formas de vida donde no hay todavía humanas, donde no hay todavía una mente desarrollada. Son formas de vida que tienen un mundo físico, tienen un mundo emocional, tienen un mundo mental, pero no tienen ni mucho menos el nivel de desarrollo que se alcanza con la forma de vida humana. Y es ahí donde encarnan las almas grupales. Y esas almas grupales se encarnan ahí para ir evolucionando. Y de la misma forma que las almas individualizadas van evolucionando en autoconsciencia, con la metáfora de la famosa lámpara de aceite, las almas grupales también van evolucionando. ¿Hacia dónde evolucionan las almas grupales? Hacia su individualización. En la medida en que las almas grupales van adquiriendo más conciencia, se va produciendo un fenómeno en el seno de ellas donde ese incremento vibracional las individualiza. Es como en la rama de un árbol donde surge una hoja. La individualización es el surgimiento de la hoja. Está la rama, que es el alma grupal, pero ahora ya ha surgido la hoja. Esa metáfora, ese símil, nos puede servir. Y a partir de que se produce la individualización del alma grupal, pues ya la encarnación no se produce en formas de vida mineral, vegetal o animal, sino en formas de vida humana. Y esto, por cierto, es importante que lo tengamos en cuenta porque puede ser que desde una perspectiva todavía egoica y egocéntrica pensemos, oye, qué bien, ¿no?, que nosotros ya somos almas individuales y miremos por encima del hombro a las almas grupales. Nosotros somos, con relación a las almas grupales que hay en este planeta, que hay muchas, en el mundo mineral, en el mundo vegetal, en el mundo animal, somos, entre comillas, permitirme la metáfora, permitirme el símil, los hermanos mayores. Y eso no nos da ninguna superioridad, lo que nos da es responsabilidad, porque las almas individualizadas debemos colaborar, es otro de nuestros propósitos de vida, olvidados por muchísima gente, pero es otro de nuestros propósitos de vida. Las almas individualizadas debemos colaborar con la individualización de las almas grupales. Y eso se hace desde el amor a la vida, desde el amor a la vida en todas sus manifestaciones, desde el amor al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral, a la madre tierra en su conjunto, ese amor, esa reverencia por la vida, ese ver a todos los seres que están en nuestro entorno, en la naturaleza, con unos ojos distintos, con una mirada nueva. Eso ayuda al proceso de individualización de las almas grupales. Y esto tiene que ver también, amigos y amigas, con nuestra responsabilidad en el momento actual. Tenemos una responsabilidad con relación a nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de que nuestra evolución en conciencia se convierte en faro de evolución en conciencia para los demás. Pero tenemos que ampliar nuestra mirada incluso más allá del género humano y ser conscientes de nuestra responsabilidad en el proceso de evolución de las almas grupales, es decir, en el proceso de individualización de las almas grupales. Os hago una llamada al respecto y a un compromiso de uno mismo para que esa reverencia por la vida, que es otra manifestación de la evolución en conciencia, es otra clara manifestación de la nueva humanidad, se haga presente en nuestra vida. Una auténtica reverencia por la vida. Vivir intentando no hacer daño a otras formas de vida, en la mayor simbiosis, en la mayor naturalización de nuestra vida. El egoísmo y el egocentrismo nos ancla en la deshumanización y en la desnaturalización. La evolución en conciencia nos impulsa a vivir de una forma más humana, y recordar lo que significa humana, de una forma más humana y desde luego de una forma que esté mucho más en conexión con la naturaleza, en simbiosis, en respeto y en admiración y en reverencia a esta maravilla que nos rodea. Muy bien, amigos y amigas, pues vamos a dar aquí por cerrado el encuentro y os aprovecho antes de despedirme para deciros que en el mes de agosto no tendremos encuentros mensuales, son semanas estivales, por lo menos en la latitud, en el hemisferio en el que nosotros nos encontramos. El mes de agosto es un periodo vacacional por excelencia. Personalmente, a partir de finales de la semana que viene
y hasta principios de septiembre estaré en un proceso y en un periodo de silencio, de introspección, de encuentro interior, que también es imprescindible. Es maravilloso compartir, pero también hay que buscar espacios de encuentro interior, y estas semanas estivales, y además nací en el mes de agosto, es para mí un mes muy especial que me llama precisamente a ese encuentro, a ese reencuentro y a esa introspección. No desarrollaré actividades, pero volveremos a ella en septiembre. Y el encuentro mensual de septiembre lo tendremos no el primer jueves, porque está muy cercano todavía a agosto, a los periodos vacacionales, sino el segundo jueves de mes. Por tanto, amigos y amigas, os invito al jueves 10 de septiembre a un nuevo encuentro mensual online que se encargará de organizar, como los que venimos desarrollando en estos meses, nuestro buen amigo Kiko. El título y el tema que abordaremos será la práctica de la auténtica meditación. Aquí ahora, silencio, atención, concentración, contemplación y éxtasis o samadhi. Os repito, la práctica de la auténtica meditación. Analizaremos o pesaremos, compartiremos sobre el aquí ahora, el silencio, la atención, la concentración, lo que en yoga se llama dharana, la contemplación, lo que en yoga se llama dhyana, y el éxtasis, que en yoga se llama samadhi. Que disfrutéis mucho de estas semanas estivales y espero que nos veamos el próximo 10 de septiembre, a la hora habitual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Kiko. Buenas noches.